Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 8. Si los dioses eran justos, ¿por qué estaban dejando morir a Tirión? Él no era culpable. Notó a la perfección cómo era sentir que casi tenía algo y la forma en que se convertía en polvo entre sus dedos. Fue frustrante. La corte salió del lugar entre un extraño silencio y unos murmullos constantes. Los carceleros escoltaron de nuevo al prisionero a las celdas, aunque aquella vez, era para una verdadera sentencia de muerte. Quedó sola puesto que dejó irse a Ariane, ella desapareció tan pronto como le fue posible, tenía que huir de desembarco. La venganza de Dorne no tardaría en llegar. Transcurrieron varios minutos, casi una hora. Era la primera vez en todo el tiempo que llevaba en la capital que se quedaba del todo sola, ya que con el revuelo, sus dos guardias desaparecieron para mantener el orden. Mayleen estaba inmóvil, contemplando aún el charco de sangre que permanecía sobre la piedra. Sentía que le fallaba la fuerza, era como volver a ahogarse, volver a ver el cuerpo inerte de Robb en medio de la sala de los gemelos. La respiración agitada le impedía calmarse y tuvo que sentarse en el suelo con el mayor sigilo que podía recordar. Quería estar sola. Nadie debía descubrirla, la entregarían de inmediato a los Bolton. Quería controlar su respiración, pero la ansiedad no la ayudaba. Tenía que moverse y esconderse en la quietud de su dormitorio o el pequeño bosque de dioses donde unos pequeños arcianos crecían para procurar que, aquellos aún creyentes de los dioses antiguos, rindieran su culto. Intentó ponerse en pie, pero al descubrir, una vez más, el charco de sangre que bañaba las losas del suelo, comenzó a hiperventilar. Su subconsciente le mandaba los flashes de la boda roja, cuando la sangre de Robb tiñó el suelo de los gemelos y todos los Frey se burlaban de ello. Conseguía mantener el equilibrio a duras penas, sosteniéndose sobre el reposabrazos de una de las sillas, aunque al girar la cabeza, su visión desenfocada le impedía continuar la marcha. Supo que si daba un paso en falso caería al suelo. No puedo, mascullaba para sí misma. Una sombra se acercaba a ella, no era capaz de averiguar de quién se trataba, solo sabía que se aproximaba con algo de velocidad y, al situarse frente a ella, colocó cada una de las manos en cada hombro de la joven. ¿Te encuentras bien? Tranquila, volvamos dentro. La suave y aterciopelada voz de su padre la llamaba. Oírle la ayudó a concentrarse en algo distinto y dejar de vivir el trauma del pasado. Por otro lado, Jaime continuaba buscando el perdón de Mai. Os encontraréis. No. No necesito a nadie. Pero eso no era cierto y Jaime lo sabía. No puedo amar a nadie. En eso sí tenía razón, porque todos aquellos a los que había amado o tenido una increíble relación, la habían dañado. Siendo culpa de ellos o ajenos. La desolada leona se frotó la cara y comenzó una marcha ligera en dirección opuesta al caballero. Quería largarse y no volver. De nuevo. Ya están aquí. Lo sé. Los soldados con banderas Bolton habían inundado la ciudad con cuchicheos porque el pueblo llano no tenía ni la menor idea de por qué esos despiadados norteños habían bajado hasta allí. Mayleen emprendió la marcha hasta los terrenos del castillo donde la esperarían, con suerte, varios soldados, su madre, su abuelo, su pequeño hermano y su padre. Sí, estaba segura de que él se encontraría allí. Vestía su mejor traje, el mismo que utilizó en la boda roja, puesto que Ariane se había decidido a limpiarlo. A pesar de la traumática experiencia, cientos de bonitos recuerdos le inundaban la memoria cuando observaba el vestido. Bajó con elegancia los peldaños hasta llegar al vestíbulo, donde el pequeño Tommen se dirigió a ella, aún no había sido su boda con Margaery y no podría estar junto a él para verla. Su hermano tenía los ojos cristalinos y la abrazó cuando estuvo a su alcance. ¿Por qué os vais todos? Primero Myrcella, luego tú, regresasteis, murió Jotfi. Vuelves, pero cuando creo que es para siempre, volvéis a marchar, ¿por qué? El pobre estaba al borde de las lágrimas y Mayleen sabía que Cersei le escarmentaría si lo veía llorar, por lo que se puso a su altura y tomó la cara entre las manos. He de hacerlo para mantener vuestro reino en paz, limpió una gota que descendía por la mejilla del chico. Estaré bien, os lo prometo y recordad que debéis hacer caso a lo que os diga vuestra futura esposa. Es sabia. ¿Y vuestro hijo? Estará bien. Acarició la cara de su hermano para besar su frente con dulzura. A continuación echó una mirada cómplice a la joven Tyrell, escuchó todo por lo que se acercó a despedirla también. Rezaré por vos y por vuestro bebé a diario, parecía sincera, no podían odiarse. Eran demasiado similares como para serlo. Buen viaje. Maya sintió con un movimiento lento y les vio volver a la fila.
Cersei seguida de Tywin fue la siguiente, aunque no para dar exactamente buena ventura. Volveréis a reinar en el norte, querida, susurraba su abuelo procurando que no se le oyera, aunque la mirada de Mayleen le delataba, era puro rencor. Engatusada a ese chico como hicisteis con el joven lobo, quizás os coloque otro crío en ese vientre. Es una pena que no vayáis a estar vivo para poder verme cuando gobierne los 7 reinos. De lo único que me arrepentiré en ese momento, será de lo tan decrépito que estáis, que no duraréis lo suficiente para verme. Pasó de largo por su lado hasta encontrarse con su madre. Tywin la seguía con la mirada y por el rabillo del ojo. ¿Era una amenaza? Nadie amenazaba al viejo león. Estaba desconcertado e impresionado, aunque también herido en su orgullo. Aún estáis a tiempo, hija. Decís eso, pero el tiempo se os acabó hace mucho, Cersei. No quiso gastar más saliva de la necesaria, al igual que no quería prolongar aquella despedida más de lo que debía. Tan solo parecían afectados de verdad Tommen, Olenna, Jaime y Magaeri en cierta manera. 2 capas doradas se acercaron a la princesa para ayudarla a ir. Jaime Lannister y Loras Tyrell. Princesa Mayleen de las casas Baratheon y Lannister, recitó Loras en cuanto el soldado Bolton bajó del caballo, partirá junto a vuestro pelotón con la esperanza de que llegue segura a Invernalia para contraer matrimonio con Ramsay Bolton y ser juntos los guardianes del norte. En nombre de los Roose Bolton nos encargamos del viaje de la joven. El hombre tendió las riendas de un corcel bayo rojizo, le sonaba el aspecto del animal, Chase. Le perdió de vista en los gemelos. Estaba segura de que aquello era una estrategia a favor del afecto de Mayleen. Jaime la ayudó a subir en el caballo. Estoy seguro de que no es la única solución, hija. Murmuró cuando colocaba y revisaba los arreos. No, Ser Jaime. Ya habéis hecho suficiente, gracias. Aquella fue la última vez que vería a su familia en mucho tiempo. No lo podría haber sabido, era imposible, pero ser consciente de que Tyrion estaba a punto de morir le causaba escalofríos, a pesar de haberle hecho saber que le quería. Sin embargo, no haberse despedido de su padre, la hirió mucho más de lo que debería. Y escocería cuando se enterara de que su vida empezaba a correr más riesgo. Una vez más, partía a un lugar nuevo. Esta vez sí era un destino claro, pero con anfitriones a los que no le apetecía sino poco, nada ver. Además, las huestes que la acompañaban creían que viajar con una joven embarazada sería fácil, pero no era así. Mayleen necesitaba orinar cada hora, se fatigaba con facilidad y la espalda le causaba un dolor punzante. Hartos de las interrupciones, los 2 hombres encargados de liderar el pelotón, prepararon un carro donde cargar a May. ¿Cuánto tardaremos en llegar a Invernalia? Si nos damos prisa, 3 semanas. En ese tiempo, podían ocurrir demasiadas cosas. Las patadas en su vientre eran cada vez más fuertes y cada día se volvía más horrible aguantar. May se miraba su barriga, tan abombada hacia adelante, que le provocaba ansiedad. Ese niño tenía que salir. No estaba preparada psicológicamente para pasar por un parto sin tener a nadie al lado que la apoyara. Uno de los hombres que caminaba junto a su carreta sentía el nerviosismo de la chica y le contagiaba, de forma que fue en busca del maestre que llevaban con ellos. Informó a la tropa de que esa noche sería aconsejable parar y así, el maestre podría explorar el embarazo con tranquilidad. Buenas noches, niña. Saludó el anciano al ver a May tan asustada metida en el saco que le dieron a modo de manta. Estaba raído y deshilachado, mas a ella le proporcionaba seguridad. ¿Qué hacéis? Sé que resulta raro, aunque cuando supieron de vuestro embarazo, quisieron que yo les acompañara en esta ocasión. El delgado hombre se colocó entre las piernas de May, intentando abrirlas para poder observar mejor. La leona, instintivamente, volvió a su experiencia en el tridente Y. Comenzó a temblar. Necesito que me habléis de vuestro anterior matrimonio y las consumaciones posteriores. No. No vais a. Ante la reacción de Mayleen, el viejo tomó su mano entre las de ella y las besó. Princesa, puedo prometeros algo, y es que no sufriréis daño alguno. Cuando queráis. Algo más confiada, la Lannister empezó a hablar. Le confesó que estuvo casada con Robb durante 1 año y medio, pero que no fue hasta pasado el primer año que se quedó embarazada. Lo supo enseguida y lo mantuvo en secreto durante 2 meses hasta que, impulsada por los ánimos de Arianne y los comentarios de Catelyn, consiguió decírselo a su esposo. Estaba de 6 meses cuando asesinaron a Robb en los gemelos. Ahora estaré en los 7 y medio, así que para cuando lleguemos a Invernalia, no me quedará más que 1 mes para dar a luz. May se llevó la mano derecha a la cara y se la frotó agotada y algo atemorizada. No quiero hacerlo, no bajo el poder de los Bolton. Todos estos hombres son traidores.
Traicionaron a Rob, me traicionaron a mí, sus vidas no valen más que el poco honor que les queda. Sus nombres estarán manchados por siglos. El maestre no hizo más que prestar atención, por lo que tan solo tuvo que palpar la barriga de la joven y hacer un par de comprobaciones para declarar que lo que Mayleen le había dicho era cierto. Le quedaba mes y medio de gestación y griega. Ramsay lo sabría. Y no permitiría que un bastardo le quitara el trono. Se desplazaba por los pasillos a la velocidad máxima que su cuerpo le permitía. Los dolores que sentía eran inaguantables, tanto que sentía que caería al suelo en cualquier momento y no podría levantarse. Por desgracia, Ariane no se encontraba en esos momentos con ella, sino que estaba sola en esos espeluznantes pasillos de Invernalia. Estaba en el comedor cuando sintió la primera contracción. Movía con el tenedor la comida que se encontraba en su plato hasta que se dio cuenta de que no tenía hambre y se dispuso a levantarse. Al hacerlo, un chorro de agua bajaba por su entrepierna y griega. A continuación, los intensos dolores. Mayleen luchaba por llegar a su habitación, la individual, puesto que aún no compartía el lecho con Ramsay. Cada 5 minutos debía parar para dejar salir un nuevo aullido de su boca que alertaba al castillo entero. A pesar del ruido que estaba formando, nadie llegaba, Ariane y el maestre la buscaban, pero May debía continuar hasta encontrar su cuarto. Abrió la puerta torpemente y se sentó sobre la cama, donde lanzó otro gran chillido. En esa ocasión, la escucharon todos los habitantes e hizo que se les pusieran los pelos de punta. La joven intentaba deshacerse del vestido a toda costa cuando, por fin, aparecieron su doncella y el maestre que colaboraron en cuanto la vieron. Vale, tranquila May, gritó de nuevo, no lo soportaba más. Ariane la tomó de la mano, estoy contigo. Toma aire y suéltalo. Vamos otra vez. Mientras tanto, el anciano colocaba un barreño con agua a los pies de la chica y se metió bajo sus piernas para controlar la dilatación. Estaba preocupado, le faltaba al menos la mitad y May ya estaba agotada, cubierta de sudor y su cuerpo amenazaba con detenerse. Lady Stark, lo hacéis muy bien, comenzó el maestre echando un ojo al vientre abultado. Queda poco. Transcurrieron 20 minutos hasta que el útero dilató en su totalidad. 20 minutos de fuertes y agonizantes contracciones que hicieron asomarse a la puerta al propio Ramsay Bolton. El prometido de la Stark contemplaba todo desde la entrada a la estancia, pero como ese bebé no era suyo, tenía otros planes. Vamos, un último empujón. Y así fue. Un último esfuerzo y todo acabó. El dolor cesó, el bebé se puso a llorar y May, roja, sudando y jadeante no quitaba la vista de su pequeño. Miraba a Ariane bañándole y quitando los restos de sangre y mucosidad. Cuando se giró para tenderle al berreante niño, vio a su amiga y señora con los ojos cerrados, sin responder a su nombre. Dormitaba para recuperar algo de fuerzas, pero el crío no dejaría de llorar hasta que se alimentara, por lo que continuó con el recién nacido en brazos, zarandeándole con cuidado de un lado a otro, intentando calmarle. Debería darle el pecho. Vamos, dádselo. May, susurró la otra chica dulcemente hasta que la rubia abrió los ojos, aquí está. Todo ha pasado, está bien. No, acaba de empezar, algo indecisa, May tomó a su hijo entre los brazos, algo que de inmediato le hizo callar. Su madre le observaba atenta, tenía los ojos claros como ella y Rob, el cabello castaño rojizo como su padre y la característica piel clara de los Lannister. Mayleen estaba asombrada y cada minuto que pasaba mirando al pequeño Stark, se enamoraba más. Pronto comenzó a mamar y la chica le acariciaba con suavidad la cabeza. Bienvenido Eddard Stark. Miró al frente y, por un instante, creyó ver al fantasma de Rob, observando la escena y sonriendo. Pronto comenzó a acercarse hasta situarse junto a su esposa, se agachó y besó con cuidado la coronilla de su hijo. Al levantar la mirada y encontrarse con la de May, tenía los ojos vidriosos, las lágrimas colapsaron sus ojos y descendían para cuando quería hablar, aunque nunca lo conseguía. Tranquilo, estará bien. Rob juntó su frente con la de ella y cerraron los ojos. La mujer sollozaba intentando ser fuerte por los dos, quería hablarle. El nudo en su garganta no colaboraba. Lo siento mucho. Dijo Robo, al menos, eso imaginó la joven viuda. Lo que quería escuchar porque ya no sabía lo que era real y lo que no, solo se dejó llevar y juntó sus labios con los fantasmales del hombre, donde lo peor de todo era que sabían a él. De repente la visión desapareció. Una brisa de aire se llevó el cuerpo de Rob hasta reducirlo a simple polvo. La puerta se abrió, un crujido la avisó, giró bruscamente su cabeza en dirección al ruido, haciendo que su corta y sudada melena se le pegase a la cara y cuello. ¿Dónde está esa cosa que también escondes? Déjame verla. No.
Oh, todo marido debería conocer a los hijos bastardos de su esposa, ¿no crees? Maylen se puso rígida en cuanto Ramsay había entrado en la estancia. Tenía que poner en marcha su plan, así que dejó a su prometido acercarse. Los ojos y el cabello de los Stark, la piel de los Lannister. Una tragedia que haya nacido varón. Colocó sus manos en el cuerpo del bebé y cuando intentó arrebatárselo de los brazos, volvió a llorar. Maylen le ordenaba que parase, pero era inútil. Si cualquier otro hombre norteño que aún apoyase a la casa Stark, se enterara de que el heredero del verdadero rey en el norte estaba vivo, no se tardaría demasiado en agrupar un ejército contra la causa de los Bolton. Por eso era tan importante para Ramsay que ese bebé muriera. Parad. Llegaremos a un acuerdo que os gustará. ¿Tan segura estás de ello? Le dejaréis con vida y adoptará el apellido bastardo que le corresponda, pero me dejaréis criarle. A cambio os juro lealtad, no intentaré escapar, quitaros la vida o conspirar contra vuestra causa. El hombre se sentó en una silla, pensando en todas las cláusulas que le ofrecía en ese contrato. Seré vuestra, me casaré y dejaré que me coloquéis en el vientre un hijo sin oponer resistencia. Por último, intentaré amaros como si mi corazón os perteneciera. Qué tierno, una mujer dispuesta a darlo todo por un niño que solo agota su energía. ¿Tiene nombre? Eddard. Respondió sin titubear, ignorando aquel comentario que tan mal le había sentado. Él se limitó a hacer un aspaviento, sorprendido por su respuesta. Eddard Stark. Qué gesto tan rematadamente entrañable, esperemos que no acabe como este, sería una tragedia, ¿no crees? En cualquier caso, acepto tu generosa propuesta. Respetaré tal elección de nombre, por muy estúpida que sea. Eddard Nieve, será pues, se acercó una vez más a Maylen y tomó su barbilla entre sus manos. Un placer pactar con vos. Pasaban los días y Maylen tan solo se dedicó a observar a su prometido. Saber qué hábitos tenía, qué le gustaba, debía convertirse en él. Ramsay buscaba por encima de todo la diversión, aunque siempre se basaba en el sufrimiento ajeno o en el placer que le proporcionaba acostarse con alguna mujer. Había una, Miranda, joven y muy delgada, de pelo castaño y blanca como la leche. Ella era perfecta para el Bolton. Tan sádica y demente como él. En una ocasión la escuchó hablar y reír sobre la forma en la que dieron casa a otra de las chicas de Ramsay. Porque por lo que había descubierto, al muchacho le gustaba experimentar y cuando algo le aburría, se deshacía de ello. Oyó completamente entero el relato de cómo ambos fueron con arcos y flechas en busca de la asustada doncella que la noche anterior había intentado superar las expectativas de Ramsay. Escuchó la forma sobre cómo el Bolton le atravesó el gemelo de un flechazo y la orden que dio a sus perras de caza de asesinarla y devorarla. Lo bueno de aquel contrato era que no tenía tanta vigilancia. Estaba allí porque Tywin lo quiso y si quebraba sus palabras, la vida de Eddard se vería amenazada. Paseaba por los jardines nevados, dándose cuenta de lo cambiado que estaba todo. Hacía 3 años aquello era alegre, en esos momentos, los cuerpos degollados de varios soldados o visitantes o lo que fueran, colgaban de los muros. Debemos informar al norte que ella está aquí. Su legítima heredera está con nosotros dispuesta a contraer matrimonio con vos. La familiar voz de alguien llegó a los oídos de Maylen, aunque no era capaz de desvelar de quién se trataba. Creerán que es en contra de su voluntad. Amaba a ese Stark y mi padre lo asesinó. Pero, mi señor, es vuestra última oportunidad para evitar que el norte venga por vos. Invitadles a la boda, así la verán feliz. Muy bien, hediondo. Dijo en tono despectivo. Me habéis sido de utilidad, ahora marchad. Lady Stark, la chica de Ramsay se acercó amenazadoramente a la nueva, un placer conoceros. Las palabras eran amables, pero el fondo no tenía ni un ápice de simpatía. Se había criado en Desembarco del Rey, la ciudad de los mentirosos. Si no aprendías a hacerlo, te convertías en un peón del Juego de Tronos. Sabía bien que Miranda no era para nada buena y tenía que apartarla de Ramsay. Sois Miranda, os conozco, sois la puta de Ramsay. Pronto me casaré con él, nuestras almas estarán unidas y tendrá suficiente conmigo como para completar sus carencias con la plebe. No conocéis en absoluto al futuro señor del norte. Nunca se da por satisfecho. Ningún hombre lo está, hasta que da con la mujer perfecta. Lo siento por vos. No sois nada para él, busca acción, casa y diversión. ¿Sabéis hacer algo de eso? Maylen tomó el arco que sostenía la escuálida joven, cargó una flecha y disparó contra un cuervo que acechaba a los podridos y colgantes cuerpos. El ave sonó cuando golpeó el suelo. Aprendí el arte de la guerra de manos de Lord Tywin y Ser Jaime Lannister.
Planteé las mejores estrategias junto a Robb Stark y lo haré junto a Ramsay Bolton cuando el ejército de Stannis Baratheon se dirija a Invernalia. Encabezaré el pelotón cuando la danza de leones comience. Decidme, ¿qué sois vos en comparación conmigo? Ramsay las vio hablando y se acercó, conocía a Miranda y por la mirada de profundo odio que le echaba a la leona de desembarco, supo que nada iba bien entre ellas. De esta tan solo se sabía historias que los bardos cantaban. Hablaban de una doncella hermosa cuyos ojos te hipnotizaban, sus palabras te atrapaban y las mismas te mataban. Sabía que tenerla de su lado era lo correcto. Apuesto que no os conocéis, mis señoras. De hecho sí, se apresuró a responder Mai, comunicaba a Miranda de dónde vengo y que no debería acercarse de más a lo que no le pertenece. Eso se puede arreglar, la sonrisa maquiavélica del norteño indicaban cuán oscuros eran sus pensamientos. En el lecho de dos, caben tres. Miranda miró victoriosa a Mai. Cierto, vos, nuestro hijo y yo. Sin dar más tiempo a pensar, se largó del lugar. Caminó para perder el camino y la cordura que le impedía ser una asesina. Ser la mujer de Ramsay Bolton. 2 semanas más habían transcurrido. Los vientos cambiaron, eran más fríos y las primeras nieves se dejaron ver en Invernalia. Eddard iba a ser un crío del invierno. El bebé era tranquilo, no daba mucho ruido, lo cual agradecía puesto que, a pesar de tener un acuerdo con Ramsay, sentía miedo de que éste no cumpliera su palabra. Durante aquel tiempo que había pasado en la fortaleza, ya hubo tenido ciertas riñas con Miranda sobre el bastardo, en parte porque Mai continuaba intentando ganarse la confianza del hombre, algo que empezó a resultarle imposible, pero la muchacha no cesaría de intentarlo. Maylen dejó al pequeño Eddard durmiendo en su cuna y bajó a los patios vestida con pantalón, camisa, chaleco y capa. Se dio cuenta de que el falso Bolton prefería mujeres rudas, por lo que se acostumbró a llevar esas prendas más cómodas y prácticas. Por otro lado, la leona fue perspicaz a la hora de investigar a su prometido, descubriendo que cuando se llevaba a la cama a cualquier moza, disfrutaba si la mujer con la que yacía no solo se dejaba hacer, sino que ésta fuera osada y malvada. Subid al caballo, ordenó Ramsay en cuanto la vio, nos vamos de casa. ¿Qué cazamos? Venado, jabalí, lobo. Dijo este último entre dientes, esperando que no la oyera. ¿Os habían dicho alguna vez que hacéis demasiadas preguntas? Os aseguro que sabréis de quién se trata en cuanto la oigáis gritar. El recién nombrado Bolton esbozó una maliciosa sonrisa de medio lado, riendo ante su propia broma y echó a galopar en dirección al bosque. Maylen le siguió cuando se colocó el arco y las flechas a la espalda. Por su mente pasaban las palabras quien y la oigáis, porque supo que se trataba de otra de las pruebas de diversión del joven. Sabía que la estaba probando. Ir en busca de otra de las jóvenes de sus noches de gozo era uno de los pasatiempos favoritos del bastardo. Cabalgaban cerca el uno del otro, pero a diferencia de Mai, Ramsay no llevaba ninguna clase de arma, lo que provocaba escalofríos a la Stark. Una cabeza rubia se dejó ver entre los arbustos. Ellos la veían a ella y ella no era consciente de eso, pero desde la posición que la pareja mantenía, no les daba un blanco limpio, por lo que se vieron obligados a moverse. Con sigilo, descabalgaron y se apresuraron a rodear el matorral, aunque fue inútil. Maylen pisó una rama que se partió y advirtió de su presencia, haciéndola huir y a Maylen a correr tras esta. Cargó una flecha, contuvo el aire y apuntó. La primera flecha tenía que dejar impresionado a su prometido, por eso, cuando la liberó, fue directa al muslo de la aterrorizada y agotada mujer. Mai quiso cerrar los ojos para evitar la visión de la macabra escena, pero sabía que Ramsay observaba, por lo que, a pesar del sentimiento repulsivo que se había creado en su estómago, se obligó a mirar, e incluso a fingir una media sonrisa. Ramsay lo vio. La rubia salió a toda velocidad contra el cuerpo caído de la mujer, aunque cuando Mai llegó, la víctima consiguió volver a levantarse y huir, aunque con el gran daño causado en su pierna no llegaría demasiado lejos. Todos lo sabían. Maylen se detuvo a escuchar por unos instantes hasta que el sonido de varias ramas golpearla hizo ponerse en marcha de nuevo. Siguió la sangre en dirección a las hojas que habían sonado y la encontró. La chica intentaba torpemente subir a un árbol. Estaba vestida con un ligero camisón color rosáceo que caía hasta las rodillas, hecho jirones. Tenía el pelo lacio y revuelto, pegado a la cara y cuello debido al sudor y desde su posición se dejaba ver el destrozo que la flecha causó. La punta sobresalía por la cara interna del músculo y parte de la piel levantada, haciendo que la sangre brotara en mayor cantidad cuanto más se movía. El bastardo se desplazó hasta la escena con tranquilidad, analizando las decisiones que su futura esposa tomaba. Maylen cargó otra flecha y tensó la cuerda.
Ramsay sabía que no iba a fallar puesto que la precisión de la joven con el arco era infalible. Así fue, acertando en la muñeca derecha, haciendo caer el débil cuerpo de la chica que, en esa segunda ocasión, no hizo amago ni siquiera por intentar zafarse. Por favor, por favor. Mascullaba temblorosa cuando Mai la hizo levantar, tomándola por los brazos y poniéndola en pie, obligándola a caminar ante Ramsay. Una vez ahí, la desconocida se puso de rodillas. Ya la tenéis. Toda vuestra. El Bolton sonrió satisfecho, estaba complacido y por tanto, Mai también. Supo que eso era bueno, pero cuando creía que eso había terminado, el hombre subió de nuevo a su corcel y las miró. Mátala, ordenó. ¿Cómo? Mátala, repitió acogiéndose de hombros. Me da igual de qué forma. Hazlo. Tienes un puñal y un arco. Hazlo. Maylen no se refería a la forma en que debía hacerlo, era una pregunta retórica de asombro. No terminaba de creer lo que le había pedido, pero era necesario. Volvió a pretender ser Miranda, tanteando sus opciones. Un flechazo limpio en la cabeza o corazón acabarían con el sufrimiento rápido de esa pobre doncella, mientras que el puñal sería más lento, doloroso y, mientras tuviera oportunidad, la desconocida trataría de evitarlo. Sabía cuál era la mejor opción, no quería hacerlo, aunque era necesario. Sacó el puñal de su cinturón y se acercó intimidante a la otra mujer. Por favor, por favor, por favor. Al notar que la Stark no se iba a detener, colocó sus manos en el mango del arma, tratando de que no se hincara sobre su corazón. Ambas comenzaron una batalla de fuerza. Mai estaba sobre ella, ejerciendo todo su peso en el cuchillo, estaba ganando, puesto que la resistencia de la otra doncella era flaca. Poco a poco la punta se hincó en su pecho y comenzó a gritar tan fuerte que Mai tuvo que cerrar los ojos para seguir haciendo presión y griega. Los gritos cesaron. Había muerto, Mai ganó. Se permitió observar la escena un par de segundos, confusa y temblorosa. La había matado. Sus manos temblaban. Ella había acabado con su vida. Agarró el puñal de nuevo y de un tirón lo sacó, dejando a la vista el hueco que creó en el pecho del cadáver. «Habéis preferido la muerte lenta y dolorosa», dijo Ramsay alzando una ceja. «Así me gusta. Buena chica». Volvieron a Invernalia sobre los caballos. Los criados del castillo estaban sorprendidos de ver a la chica viva, aunque estuviera llena de sangre. Roose también les vio y supo lo que su hijo se traía entre manos y, que si continuaba actuando de tal forma, acabaría con la vida de Maylen. Sin embargo, no podría ser él quien parara los pies a su bastardo, nunca había podido hacerlo y a aquellas alturas no sería más que una falacia creer que le sería posible. ¿Confiáis en las personas?, preguntó la Stark al traspasar las puertas del castillo. Si lo hiciera, no me encontraría donde estoy, princesa, respondió con un tono sarcástico. Si no, mírate a ti misma. Mírate, con todos esos apellidos y antecesores, pero en realidad eres una vulgar moneda de cambio de tu querido padre en el que tanto confiabas. Tomó las mejillas de la chica entre sus manos y le hizo levantar la cabeza, hasta que Mai se apartó de un movimiento brusco. Aunque he de reconocer la increíble belleza que posees, y carácter. Pero ahora mírame a mí, un Bolton. Allí donde dicen mi nombre, los ejércitos tiemblan. Lo que he conseguido no es precisamente gracias a la confianza. Habéis confiado en mí al hacer aquel trato. Porque eres demasiado inteligente como para poner en riesgo a tu bastardo, y demasiado estúpida por dar la vida por él. Señaló los cuerpos desollados de la muralla. En ese sentido, debes aprender más de Miranda. Esa fulana no puede competir contra mí. El padre del bastardo se acercó hasta ellos, impidiendo que aquello se pusiera más tenso. Tenía que comunicarles que la boda tendría lugar en las próximas semanas, que los señores del norte estaban en camino, puesto que ninguno de ellos creía que la joven continuara con vida y que estaba dispuesta a casarse, de forma voluntaria, con el hijo de aquel que traicionó y asesinó a su marido. ¿Qué tal la partida de caza? No veo que haya sido productiva. Al contrario, mi señor. Vuestro hijo me mostraba una de las varias formas que tiene de mantenerse entrenado. Apuesto que pronto os enseñará el arte de la tortura. Roose estaba receloso. Ese comportamiento no era el que recordaba de Maylen cuando estaba casada con Rob. ¿Podía ser que su hijo la hubiera cambiado en tan poco tiempo? No estaba seguro, pero tras ver lo que hizo con Theon Greyjoy, ya no estaba seguro de saber cuáles eran los límites de su hijo, por lo que llegó a plantearse que tal vez sí que hubiera jugado con la razón de Maylen hasta hacerle rozar la locura. En Poniente todos sabían que la única forma de mantener un título era a base de enlaces. Mayormente conocidos como la unión por matrimonio.
Sin embargo, ese casamiento entre el Bolton y la señora del norte, parecía importar más al propio Rose que al verdadero beneficiario. Nada más que vuestra boda podrá confirmar vuestro asentamiento como señor de Invernalia. Exclamó el padre de Ramsay a este ante su desgana con respecto a la joven Mayleen. Aún hay cientos de casas leales a los Stark y si piensan que Mayleen Stark, dijo recalcando el apellido, se encuentra aquí en contra de su voluntad, no dudarán en cargar contra nosotros para recuperar a su reina. Es la dama con la que todo caballero sueña. Muchos de los visitantes darían lo que fuera para ser tú en la celebración de consumación. Una lástima que vaya a ser íntima. Solo entre mi esposa y yo. Pronto tendría lugar la celebración, sería en el bosque de dioses, aunque antes de que la ceremonia tuviera lugar, Mayleen quiso mostrarle durante varios días distintos regalos de bodas a su prometido. Ramsay se encontraba junto a sus perras, las chicas del bastardo, era como llamaba a su jauría. May se acercó hasta él con las manos escondidas tras la espalda y una sonrisa siniestra. «Os he dado permiso para entrar aquí». «Largo». «Para nada, mi señor». «Os quería mostrar algo», puso a sus pies el cuerpo desollado de una oveja. «Ahora pertenezco a la casa Bolton, el hombre desollado es el blasón. Debo conocer la tradición de la familia». «No vale ni para alimentar a mis chicas», se burló el nuevo Bolton sin tan siquiera mirar al cadáver bovino. «Eso es porque no he tenido un buen entrenador». Mayleen se acercó por detrás al bastardo y susurró en su oído cuando aún estaba lanzando el animal muerto a los perros. May escuchó el suspiro de Ramsay cuando comenzó a besar su cuello. «Estoy segura de que con vos sería la mejor». No le dio tiempo a terminar, la voz sensual que utilizaba la muchacha creaba en el chico una mezcla de ira y excitación que no podía controlar. Era complicado mantener al límite ese sentimiento, pero aquella vez no pudo resistirse. Se giró sobre sus propias botas y quedó cara a cara con su prometida, la agarró del cuello e hizo algo de fuerza, dejando la pálida piel de su cuello desprotegida. Ramsay se acercó, rozando sus labios contra ella hasta llegar al lóbulo de su oreja. «Pequeña bastarda», comenzó entre una risa, «tienes los modales de una princesa de alta cuna, pero los encantos de una puta. Y sabes utilizarlos. No podéis resistiros a mí». La gélida mirada del Bolton se encontró con la sombría de la Stark, que en aquellos momentos describía destellos de diversión. «No podéis negarlo. Me deseáis y vuestros ojos os delatan. Besadme». Le estaba volviendo loco. Llevaba en la nueva Invernalia tan solo 1 mes y medio y no era capaz de ver ni la sombra de la Mayleen embarazada de 8 meses que llegó. Fue en cuestión de segundos, Mayleen se aferró al cuerpo de Ramsay colocando sus brazos alrededor de su cuello. Como si de una reacción química se tratara, provocó la excitación completa del cuerpo del hombre, a la vez que esa cólera crecía más y más, no porque sentía que eso estaba mal, no. Le repugnaba la manera que su organismo reaccionaba a Mayleen y, no poder hacer nada por evitarlo siquiera. «Vamos», continuaba susurrando, en ese momento su cuerpo estaba atrapado entre la fría pared de piedra y el cuerpo ardiente del bastardo. «Hazlo. Soy tuya y tú eres mío. Aquí y ahora». La mano de Ramsay se elevó hasta el mentón de la chica, alzándolo cuanto pudo. La observaba con una mirada sedienta, la boca entreabierta y fue la otra la que descendió a los cinturones, desabrochándolos y dejándolos caer, dejándoles desnudos de cintura hacia abajo. El Bolton entró en ella sin cuidado alguno, brusco y rápido. Una y otra vez, dejando ver la sonrisa sádica de gozo. Pronto las zarpas de él se posaron en el trasero de May y ésta las utilizó para alzarse y fingir placer, escondiendo el daño que en realidad sentía. Desde arriba le miraba desafiante, juguetona mientras movía las caderas intentando seguirle el ritmo. Era imposible, cuando estaba a punto de tomar el mando, Ramsay hacía cuanto podía por evitarlo, ya fueran embestidas mayores o inmovilizarla contra la pared. «Terminadlo, mi señor». May optó por abrazar la cintura de su prometido y apretar tanto cuanto le era posible, a la espera de que terminaran. El éxtasis llegó a los pocos minutos, donde juntos se derritieron en un grito placentero. Ramsay dejó que los pies de May volvieran a posarse en tierra, en cuanto lo hicieron, se desvaneció, cayendo de rodillas. Miró al joven desde esa posición hacia arriba. «Pareces una pobre doncella. Desde abajo te ves mejor. Quizás para la próxima. Juré entregaros mi corazón». Recordó. «Vas a entregarme tu entrepierna muchas más veces al igual que otras bastantes cosas. No quiero tu corazón», hizo una pausa, «cuando termine contigo, no te quedará nada de él». Terminó de subirse los calzones y no dudó en salir de las perreras, dejando a la señora del norte sola y semidesnuda. No le importaba lo más mínimo, acababa de yacer con ella.
Maylen se quedó quieta, meditando las últimas palabras que le había dicho. No iba a matarla, iba a cambiarla, convertirla en él. Haría de ella su esposa y lo conseguiría. Ramsay tenía un don para manipular a su antojo a otros, y así era como ganaba todas sus batallas. Maylen no era más que otra de sus conquistas. Caminaba hacia el castillo aún pensando en Ramsay y en la forma en la que había tenido lugar su primera relación. Podía ser joven, pero en sus 18 vivió más de lo que sus ojos podían narrar. Eddard le mostró quién era de verdad, con Jaime aprendió el significado de la familia y también en no confiar de forma ciega en las personas. Robb le enseñó a amar y entregarse a una persona. Cersei y Tywin, la venganza y Oberyn, a manipular y no precisamente con palabras. Podéis hacerlo mucho mejor, recordaba May decirle la víbora roja una vez. Sois una dama hermosa con ganas de ver el mundo a vuestros pies. Aprended a usar vuestro cuerpo para ganar a la otra persona. ¿Cómo hago eso? Observad sus expresiones y la forma en la que os trata, pero recordad, cada hombre es diferente. Oberyn era un maestro en aquello, tenía a Maylen siempre entregada a él. De la misma forma en la que sé cuánto os gusta que os bese el cuello cuando. El hombre la hizo callar con el dedo índice. Solo os falta una cosa y seréis casi tan buena como yo, bromeaba él cuando May comenzaba a besarle. No podéis enamoraros de aquellos a los que intentáis enamorar, princesa. Eso hizo parar a la joven enseguida. Se quedó quieta y le miró porque ese era su problema. Tenía una tendencia irrevocable de sentir algo más hacia las personas con las que acababa teniendo una relación más íntima. ¿Insinuáis que me estoy enamorando de vos? Preguntó retórica a la vez que se apartaba la corta melena de la cara. Venga, suena demasiado egocéntrico incluso para vos. Tal vez, aunque es cierto. No lo reconocéis puesto que creerán que habéis olvidado de Robb. Nadie dice que sea imposible amar a más de una persona a la vez, pero él ya no está y no debéis temer. Es posible que, mi estúpido corazón sí que sienta algo más por vuestra galante y temeraria persona. Masculló algo molesta consigo misma. Oberyn sonrió. Reconocerlo no era tan difícil y, al igual que estoy enamorado de ella, también de vos, Lady Stark. Enhorabuena. Mientras volvía a la nieve de Invernalia, se reunió con Roose, su hijo y otros soldados que se unieron a los Bolton. No tenía ni idea de lo que hablaban, pero parecía más importante de lo normal. Al ser descubierta, los presentes se callaron e hicieron un pequeño gesto con la cabeza en forma de respeto. Dejaron al señor de Fuerte Terror hablar. Al comunicarle que su señor abuelo Tywin había muerto, no supo qué sentir. ¿El viejo león de oro? ¿Muerto en el retrete? Si se encontraba con los dioses, debía estar colérico. ¿Tyrion? Mi tío fue condenado a muerte el mismo día en que vine. ¿Tanto ha tardado la noticia en llegar al norte? ¿Quién es ahora el señor de la roca? Jaime ocupa su puesto en la Guardia Real y mi hermano Tommen es demasiado joven. Hizo una pausa a la espera de respuestas que ninguno le ofreció. Cersei es la que ha ocupado el puesto de regente. En efecto, respondió Roose, y por algún motivo, vuestro abuelo Kevan ha rechazado el puesto de mano. Tyrion ha huido y ahora con Cersei al mando, nuestra posición como guardianes del norte es más vulnerable que nunca. Debemos adelantar cuanto sea posible la boda. Sugirió un hombre de Roose. Ante el consentimiento de su señor, salió a avisar al maestre para que enviara los cuervos cuanto antes. Tras él, fueron los demás, a excepción de Ramsay y su prometida. Mi mujer está embarazada. ¿Qué ocurrirá si es varón? Preguntó su hijo tras un prolongado silencio incómodo. Seguirás siendo mi primogénito. Aún quedan guerras venideras y estás preparado para ellas. Quisiera intervenir, se aventuró sin mostrar un titubeo, las mujeres en el norte saben del arte de la guerra. Poseo los conocimientos, no la técnica y quiero prestar mi servicio en las batallas. Protegeré a mi rey. No lo haréis, dictaminó Roose, serio, no sois de más valor con vida que bajo tierra. No soy una mujer delicada. He sobrevivido a muchas situaciones en las que he preferido la muerte y, a pesar de ello, sigo con vida. Soy fuerte y aprenderé con o sin vuestro permiso, mi señor. Poner una espada en vuestras manos no sería lo más razonable, teniendo en cuenta la situación, reflexionaba en voz alta el señor de Fuerte Terror. Si os preocupa que os mate, no sois tan inteligente como os hacía, rió la joven pasándose la lengua por los dientes. Tengo un hijo al que cuidar y, por mucho que me gustaría atravesaros la garganta con un puñal, el amor que profeso a mi hijo es mayor que el deseo de acabar con vuestra vida. ¿Lo ves, padre? Será una esposa digna para mí, se burlaba el bastardo de Roose, claramente disfrutando de la escena. ¿Queréis batallar?
Que así sea, pero si morís, recordad que vos fuisteis la única culpable de que vuestro bastardo perdiera la única persona de este mundo capaz de mantenerle con vida. Rose se aventuró a salir del lugar, pero se acercó a la joven antes de desaparecer. Y sed más discretos la próxima vez que decidáis dejaros poseer por mi hijo sin estar casados, os vigilo, mi señora. No veo ni rastro de la mujer que conocí en los gemelos. La pareja vio salir al adulto, Maylen se volvió contra Ramsay. Tenía las ideas claras. Ese bebé será nuestro problema. Hay que eliminarlo, pero todo a su tiempo. Eddard era un niño tranquilo. Parecía no existir puesto que no emitía ruido alguno, casi como si supiera que aquel lugar no era seguro para él. Para Maylen, el momento en que se sentaba frente a la ventana de su alcoba con el bebé en brazos y le daba el pecho, era la sensación más relajante de todas. Hablaba a su pequeño de las cosas que había vivido y las hazañas de su abuelo, aunque esto lo comentaba muy de vez en cuando y en voz baja, no quería ser descubierta. Vamos a estar bien, Ned. Besó su frente cuando quedó dormido y al acostarlo, escuchó un aullido lejano. Provenía muy posiblemente del bosque de los lobos. De forma inmediata, su mente voló al recuerdo de Viento Gris, consiguió salvarlo de las saetas en los gemelos. Desde ese momento no supo más del wargo de Rob. Muy en su interior deseaba que hubiera creado una manada y acabara con la vida de los llamados hombres quebrados. Lord Rose me envía, informó un joven de semblante duro, voy a ser vuestro maestro de armas. Es hora de que comencéis a bailar. Aquello era cuanto necesitaba. Un hijo bastardo de Lord Selwyn se encargaría de la tarea. El muchacho era adulto, rozaría los 25, era bueno con el arma, aunque todos sabían que el hombre era despreciado por toda la familia Selwyn, incluido su señor padre. El chico tenía un cuerpo musculoso, era esbelto con pecho ancho, tenía más pinta de herrero que de caballero. Recordó a Henry, el bastardo que se perdió de su camino. Luke era alto y de tez pálida. A pesar de parecer duro y desagradable, Maylen consiguió que le mostrara su parte más sensible. Aprended a usar vuestro cuerpo para ganar a la otra persona. Recordaba las palabras de Oberyn. Al inicio fue complicado. La espada pesaba más de lo que creía, pero con el entrenamiento se fue haciendo más fuerte. Comenzó con los movimientos básicos, la posición de defensa, ataque y alerta. Luke le enseñó a desviar estocadas furiosas y a lanzarlas a puntos clave. Practicaban con espadas de madera cuando luchaban entre ellos, Mai solía hacerse un lío con los pies, se desequilibraba y su oponente acababa con ella. Cuando esto ocurría, Luke la tomaba y corregía su postura, posando sus manos en la cintura de la joven, acariciando con suavidad la espalda y el cuello. La rubia no le daba importancia porque era aquello lo que necesitaba que ocurriera. Luke cometía graves errores. Ramsay observaba los entrenamientos desde que supo que Stannis Baratheon se encontraba en el muro lamiéndose las heridas tras la batalla contra los salvajes. El Bolton se dedicaba a puntuar cuán buena su prometida era. Aquel día fue capaz de percibir los acercamientos excesivos hacia Mai, algo que no le gustó en absoluto. Nadie tocaba nada que le perteneciera. Llevaba varios meses siendo el entrenador personas de Maylen. En las prácticas, la joven trataba de ganar confianza con el bastardo de Selwyn y, poco a poco, lo estaba consiguiendo. Tal vez por sus encantos, tal vez porque dejaba que las manos de Luke explorasen un poco más allá de donde debía, pero Ramsay le había encomendado una tarea. No me gusta, dijo el muchacho durante una de las cenas mientras devoraba un filete de venado a la vez que observaba a Maylen tomar en brazos a su pequeño retoño. ¿Qué no os gusta? Preguntó ella a la espera de no obtener una respuesta que no quería oír. Luke, respondió escupiendo el nombre, he visto cómo te mira. Ese bastardo no me respeta. Mai se había fijado en la manera tan despectiva que tenía Ramsay a la hora de referirse a los hijos ilegítimos de otros señores, sobre todo cuando él también lo era, o al menos, se suponía que lo había sido. No me tocarás si yo se lo ordeno. No, yo doy las órdenes y lo que vas a hacer con él. Vas a dejar que te toque, ganarás su confianza, sí. Cuando llegue el momento, le mataré. ¿Queréis que seduzca al chico? Eso harás, luego le atarás y darás una muerte digna de una Bolton. Después de aquello, el hijo de Rose se levantó y se fue del lugar, dejando a su prometida confusa y nerviosa. Acababa de pedirle que torturara a un no tan inocente joven. Lo que estaba claro, era que debía hacerlo. Quería hacer que Ramsay confiara en ella, hacerle sentir orgulloso. Llevaban varias horas practicando, estaba concentrada en sus pies, en mantener el equilibrio y esquivar las estocadas de Luke e intentar derribar sus murallas.
Durante aquel entrenamiento había habido algún que otro tocamiento ilícito y ambos eran conscientes de ello, por muy al pesar de Mayleen. Sin embargo, la Stark también estaba muy atenta a la mirada de Ramsay y cuando supo que los observaba con detalle, puso en práctica sus otras habilidades. «Vamos Luke», susurraba con voz melosa cuando las manos del soldado se posaron sobre sus caderas, «está claro que os gustaría pasar unos minutos conmigo. Tranquilo, puedo conseguir el té de la luna. Pero, mi señora. Solo tenéis esta oportunidad», repitió ella acercándose a su boca hasta que el pobre muchacho sucumbió a sus encantos, intentando colar sus grandes manos en su chaleco de cuero. Cuando esto ocurrió, May le frenó, siempre mirándole con picardía. Luke se quedó quieto con las manos de ella entre las suyas hasta que la mujer comenzaba a andar despacio hacia atrás, rogándole con los ojos que le siguiera. Tras unos segundos de indecisión, el bastardo la seguía a las mazmorras del castillo, allí donde nadie osaría entrar. El ambiente de las celdas era húmedo y tenebroso con el habitual olor a humedad que les hacía tiritar. El centro de la estancia estaba decorado con una X enorme y delante de esta, una mesa de madera pulida y desgastada contra la que Mayleen empujó al chico. Este estaba tan desconcertado como excitado y nervioso. Su sonrisa le delataba cuando la muchacha se colocó a horcajadas en el pecho de él y le desprendió de su camisa y pieles para el frío. «Mi señor no puede enterarse de esto, ¿guardaréis por mí el secreto?» «Por supuesto. Ya me lo imaginaba». Se tendió sobre Luke y se estiró para alcanzar el par de cadenas que colgaban de los laterales superiores. Le ató ambas manos y continuó bajando sus pantalones. Para evitar que sus nervios continuaran subiendo, le besó en la comisura de los labios mientras que se llevaba su mano derecha a la bota derecha de la que sacó un puñal. «Luke, pensaba que te había dejado claro que no me gusta que manoseen lo que me pertenece». La figura de Ramsay se encontraba apoyada sobre el marco de la puerta, calmada e indiferente. Sabía que esa era la forma en la que transmitía más terror. «Ella me obligó. Yo no quería. Nuestras espadas están afiladas», susurró May al oído del condenado hombre, pero sus ojos estaban clavados en los azules de su entretenido prometido. De un rápido movimiento, utilizó el cuchillo para abrir un corte de mediana profundidad en la mejilla de Luke. Primero hubo un silencio, luego un grito de sorpresa, más que de dolor. Hilos de sangre comenzaron a chorrear por la piel del hombre, goteando sobre el chaleco de cuero. Mayleen colocó su mano derecha sobre la herida, pasando el dedo pulgar por toda la brecha. Ramsay parecía estar disfrutando de la escena cuando se acercó hasta ambos. Atrapó los dedos de su prometida, esos que estaban llenos de líquido rojo, y los paseó por toda la cara de la rubia, marcando su rostro como si utilizara pintura. Luego dio un paso atrás y la miró con una sonrisa torcida. «Por los dioses. ¿Cómo podía ser tan bella? Es por cosas como esta por las que voy a casarme con ella. En ese caso debisteis hacerlo hace mucho con Miranda». El comentario desesperado del bastardo enfureció a May, que se acercó a él aún con el puñal sujeto y se lo colocó bajo la barbilla. «Cuidado con vuestras palabras, no gozáis de una posición ventajosa». Parecía que quería reprocharle aquello. No lo pudo averiguar puesto que de su boca salió un brutal grito de dolor cuando la punta del cuchillo se fue a hincar en el final de su abdomen y se abrió paso desde la línea alba hasta los pectorales, atravesando piel y grasa, abriéndole en canal como a un cerdo, tal como Ramsay le dijo que debía hacerlo. Él le dijo absolutamente todo. ¿Qué, cuándo, hasta dónde? Luke era otro entretenimiento en el que un tercer jugador, Mayleen, podía añadir diversión. Espera, ¿qué tiene todo esto de divertido si no se le castiga por lo que ha hecho? El bastardo de Bolton tomó él mismo el cuchillo y comenzó a andar en círculos alrededor de la mesa, jugueteando con el arma. En la familia Bolton, a los ladrones les cortamos los dedos, te preguntarás qué hacemos con los que intentan desposar a la señora de su Lord Protector. Vos nunca seréis nada para mí. En eso sí tenéis razón, no vais a vivir para verlo. Con una fuerza inesperada, atacó los dedos del otro bastardo, arrancándole dos de ellos de un solo tajo. Para empezar a sacar la piel debes meter la hoja bajo la herida y abrirte paso hasta que de un tirón del brazo, puedas arrancarla. Y luego repites hasta que queden a la vista, tan solo los músculos. Mayleen tomó de nuevo el arma y la hundía en la herida que le abrió en el inicio. Con cierto cuidado rebanaba la piel del bastardo de Serwin, al igual que lo hacían las cocineras de desembarco cuando troceaban en lonchas la carne de venado o de jabalí. Cuando lo creyó conveniente, tiró de la piel que consiguió levantar. Se quedó con un gran jirón de esta en las manos, dejando a la vista el músculo abdominal y el pectoral.
Luke agonizaba ante el tremendo dolor que le hacía temblar, estaba a punto de perder el conocimiento y los gritos que profesaba podían ser audibles a varios metros. El dolor que sentía era tal, que las lágrimas comenzaron a brotar y casi suplicaban que le matara. Vamos, no hemos hecho más que empezar. Mai le tomó de las mejillas y las apretó de la misma forma que Ramsay hacía con ella cuando quería imponer su atención. Continuó desollando la piel y, aunque se suponía que ésta debía quedar intacta, por ser su primera vez, no lo consiguió. Ramsay no puso objeciones. Sin embargo, fue él quien terminó la parte de las espaldas. No has estado tan mal, ahora observa y aprende. Soltó las extremidades de Luke, no había muerto, aunque la imagen de verle era abominable. Los músculos sangrantes a la vista, los charcos de líquido rojo a su alrededor, desangrándose por minutos. Claro que Ramsay sabía a la perfección el tiempo que duraría con vida, por tanto, era consciente de cuánto podría durar la tortura. Los dedos me molestan. Y mucho. ¿Quitamos alguno? Veamos. Contó con tranquilidad 1, 2, 3, 4. Posó la punta del cuchillo en el dedo anular, miró los ojos del muchacho sudoroso y sangrante. Lo clavó y rajó hasta llegar a la palma de la mano, dejando ver el hueso. Daba igual el escándalo que Luke creara, no iban a parar aquello. Parad. Os lo suplico, parad. Ramsay metió sus dedos pulgar e índice en la herida, agarraron la falange distal y tiró de ella hacia afuera. Esta visión causó náuseas a Mayleen. Ver la manera en que el hueso salía del dedo, combinado con los desgarradores gritos, la envolvieron hasta que, poco a poco, el ruido amainó. La vida del bastardo desapareció. Mayleen no pudo aguantar más, se dio la vuelta y vomitó. Al verla, Ramsay se giró y caminó hacia ella. Rápidamente, Mayleen retomó la compostura y la expresión neutral, miraba fijo al cadáver cuando la mano izquierda del hombre se posaba en su mejilla. El olor a sangre que le llegaba le cerraba el estómago. Mi señora, no hay por qué temer, se acercaba a su oído con lentitud, puesto que tenemos dos opciones. Aprendes de mí o... Señaló al muerto sobre la mesa, te conviertes en él. No podéis matarme, se burlaba ella entre risas débiles y susurrando en el oído de su prometido. Hacedlo y jamás tendréis Invernalia, besó el cuello de Ramsay a la vez que se abría paso por su fina camisa y le masajeaba los tersos pectorales cubiertos por una fina película de sudor. Gesto que pareció calmar la ira del muchacho, aunque en su interior ya había pensado en otra forma de mantener su posición en el norte en caso de que Mayleen muriera. Parece que empiezas a entenderme. Oh sí, Ramsay Bolton, os entiendo a la perfección. Y lo que ocurrió a continuación en aquella mazmorra, fue cosa de dos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Algunos señores norteños habían acudido a la unión de Ramsay Bolton y Mayleen Stark. Algunos porque eran leales a la casa de Roose y habían jurado sus espadas, otros porque continuaban escépticos a la idea de que la mujer estuviera allí por propia voluntad, que realmente iba a desposarse con aquel monstruo, dejando atrás el apellido Stark y adoptando el Bolton en su lugar, olvidando de esta manera a Robb. Aparecieron unos pocos Mormont, otros Ornuor, Umber, Glover, Karstark, Manderly, Talar, Serwyn, casi de todas las casas norteñas, la mayoría eran vasallas de los Bolton, aunque no por criterio propio. Transcurrieron 2 días desde que se reunieron en Invernalia, pero ninguno había visto en ningún momento a Mayleen. Roo se la mantuvo oculta durante todo aquel tiempo y Ramsay pareció estar de acuerdo en la idea. Quería que todos los invitados se sorprendieran ante la revelación de la belleza y disposición de la joven rubia a pertenecer a la familia más sanguinaria de todo el reino. La muchacha había ocupado sus aposentos con el bebé, procurando que éste no hiciera ningún ruido. Llegado el día, Ariane la ayudó a bañar y peinar. Un largo vestido color gris plata con bordados en blanco caía hasta el suelo. Las mangas eran anchas, también grisáceas. Por dentro se dejaba ver el estampado rojo, símbolo de los Bolton ante la clara mención de que los colores y tonalidades del conjunto eran a la casa Stark. Ariane tomó un corpiño en colores plata que simulaba una armadura. Servía a modo de corsé, elevándole los pechos, en esos momentos más voluminosos debido a la leche que se acumulaba de darle al bebé. Con un cepillo desenredó la melena de Mai. En todo ese tiempo había crecido y le estaba un poco por encima de los hombros, aún demasiado corta para recogerla, por lo que tomó unos mechones del flequillo lateral e hizo 2 trenzas finas que unió en la parte de atrás de la cabeza. Por último, se dedicaron a tapar las heridas, moretones y cortes que quedaban a la vista en la piel de la joven.
Eran fruto de los nuevos entrenamientos con Ramsay con la espada y griega. De otras cosas más. A pesar de conocerla, Ariane continuaba sorprendida por la actitud que Mayleen había tomado y adaptado en su nueva estancia en Invernalia. ¿No tenéis miedo? Hay cientos de hombres ahí fuera que os conocen. Muchos han cambiado de lealtad. No tienen derecho a juzgarme cuando yo estoy cumpliendo con mi deber como reina en el norte. Ariane ya no sentía lo mismo respecto a Mayleen. Sabía que jamás le haría daño, pero no era igual que cuando se casó con Rob. La dulce e inocente mujer estaba desaparecida. ¿No amáis a Ramsay, verdad? Preguntó desconfiada mordiéndose el labio inferior, con cierto temor a la respuesta. Existen diferentes maneras de demostrar el amor. Y el que profeso a Ramsay es diferente al que regalé a Rob. Hubo un silencio. Esto no quiere decir que la intensidad sea menor. Iré a hacer llamar a Lord Bolton. Él os entregará a su hijo. May notó la desconfianza que denotaba su doncella. Desde hacía unas semanas no era la misma. No confiaba en May, quizás por lo misteriosa y espeluznante que se había vuelto su mirada. Puede que por la forma nueva que tenía de analizar todo. Aquello la airaba. Creía que aún podía confiar en su doncella. La puerta se abrió de nuevo, pero no era el hombre que esperaba que fuese, se trataba de una mujer y no de una precisamente agradable. ¿A qué venís, Miranda? ¿De verdad pensáis que con ese vestido y esas palabras que decís a Ramsay lo tendréis en vuestras garras para siempre? La otra mujer miraba de arriba a abajo el nuevo vestido de su enemiga. Veo que aún no entendéis el mensaje. Conozco a mi prometido e incluso, me atrevería a decir que más que vos. Sé cuánto le gustan las mujeres, se dio la vuelta para mirar de frente a Miranda, sé cuánto le gustan los juegos y las cacerías. Sé cuánto os gustan a vos esas cosas por el amor que sentís hacia él. Hacéis lo que os pide, sin oponer resistencia ni hacer preguntas. Sabe que os tendrá para él en todo momento porque siempre habéis estado ahí, cambió a un tono más amenazante. Solo sois la puta a la que acude cuando excito todo su ser y le digo que no. Esa es nuestra diferencia, querida. Por eso eres su juego y yo su esposa. Jamás os amará. Es posible que no. Que lo demuestre a su propia forma, pero por fortuna, yo a él sí. Con suerte, eso será más que suficiente para ambos. La puerta crujió y Rose Bolton apareció con sus gélidos ojos sobre el cuerpo de la rubia. Siempre había sido hermosa, pero verla en aquel traje le deslumbró. Entendió enseguida por qué Rob renunció a todo un reino por ella. Seguramente, muchos otros jóvenes de Poniente habrían renunciado a un trono por ella. Mis señoras, la ceremonia ha de empezar, echó una ojeada a Miranda. Técnicamente no debía estar allí, sino escondida entre la plebe. Miranda, ya sabéis dónde está vuestro lugar. Largo de aquí. Triunfadora, May tomó el brazo de Rose y comenzaron el camino hasta el bosque de dioses. Nunca había estado allí, ni siquiera la primera vez que visitó Invernalia. Los árboles eran tan grandes que casi daban miedo. Las caras grabadas en los troncos parecían juzgar cada acto que se cometía. Una hilera de faroles abría el paso hasta donde se encontraban Ramsay y Griega. Theon Greyjoy. Mayleen observaba las caras de los invitados, muchas de decepción al ver la expresión de satisfacción de la novia, otros orgullosos de la alianza que se estaba formando. Consiguió distinguir también a la embarazada mujer de Lord Bolton entre los llegados. Os será entrañable ver tantas caras conocidas. Muchas de ellas servían a vuestro antiguo esposo. Todos tan traidores como vos. Respondió con los ojos clavados en la sonrisa de su prometido. Pensaba que erais leal a mi casa. Lo soy, mi señor. A vuestro hijo. Pero mi autoridad está por encima de la suya. Recordad mis palabras, respondió el más adulto con expresión imperturbable. Por ahora. Pararon una vez se reunieron con Theon y el novio. Fue el Kraken quien empezó a hablar. Su tono de voz era muy distinto al del pupilo de Eddard Stark. ¿Quién trae a la joven? Lord Roose Bolton, señor de la casa Bolton de fuerte terror. Traigo a la joven Mayleen de la casa Stark de Invernalia. Que de un paso al frente aquel que viene a tomar la mano de la muchacha. Era el momento del llano bastardo. Yo, Ramsay de la casa Bolton. Lady Mayleen, ¿tomáis a este hombre como esposo? Notaba la forma en la que los presentes contenían el aliento a la espera de que su respuesta fuera un rotundo no, pero no les iba a dar esa satisfacción. Sí, quiero. No hubo un banquete excesivo ni duradero. Tampoco se podía decir que fue animado. Las casas que aún querían seguir a los Stark, estaban decepcionadas con la decisión de Mayleen, ya que era la única portadora del apellido Stark cuyo paradero era conocido ante la desaparición de Sansa, Arya y los pequeños Brandon y Rickon.
Hediondo confesó a Ramsay haber asesinado en su lugar a los hijos del molinero en lugar de a los jóvenes lobeznos. En la velada hubo varios tipos de jabalí, conejo y ternera lo suficiente para dar algo que comer a los invitados y a la vez escueto debido a los tiempos que Poniente atravesaba. Aquella noche nevó tanto que muchos señores pensaron que la vuelta a sus castillos sería imposible. Las ramas se chocaban las unas con las otras, golpeaban las ventanas y muros de Invernalia y los caballos relinchaban nerviosos desde sus secas y agradables cuadras. No hubo bardos ni músicos, no hubo casi chanzas ni charlas. El miedo que causaba el apellido Bolton en los vasallos era el necesario para mantener bajas las voces en el salón hasta que el recién casado se levantó para hablar. Mis señores, muchas gracias por asistir a esta agradable ceremonia. May se miró con Rose, era increíble la forma que tenía de cambiar el tono de voz para aparentar algo que no era. Todos os preguntaréis por la ceremonia de encamamiento y puesto que mi amada esposa ya estuvo casada, no será pública. Muchas gracias. Ramsay tomó del brazo a su esposa y la hizo caminar por el pasillo que la llevaría por primera vez a la cama del chico. Traviesa, comenzó una pequeña persecución por el lugar aún audible para los invitados. Se dejaba atrapar y daba sonoros besos a su marido que el eco hacía llegar a los oídos de todos. Soltaba risas propias de una niña enamorada mientras seguía con el juego de la persecución hasta que el otro la tomó, con mala gana, entre sus brazos y la arrastró a su habitación. ¿Has reconocido muchas de esas caras, mi señora? Bastantes. Respondía ella desafiándole una vez se dejó caer en el colchón. ¿Has hablado con ellos? No tenía nada que decirles. ¿Estás segura? Yo creo que sí. ¿Sabes que no se debe mentir a un esposo? Sería una muy mala forma de comenzar nuestro matrimonio. Dijo mientras sacaba su cinturón. Mi señor, sabéis que soy vuestra, desde este día hasta el final de mis días. Él sonrió cuando varios pensamientos le atravesaron la mente. Date la vuelta. Ganadlo. Le retó ella. Creo que nunca me voy a aburrir contigo. John Nieve no podía entender nada. Odiaba a los Bolton por la traición cometida contra su hermano Rob. Tuvo algo de suerte de haberse carteado con Mayleen cuando aún estaba casada con Rob. No fueron muchas cartas, pero cuando las leía, sonreía. En ellas leyó que tomó al mayor de los Stark como esposo e incluso se disculpó por haber sido tan desagradable con él en el pasado. Desde que llegó de más allá del muro, pudo tomarse descansos de la miseria que se vivía allí para responder a las cartas de la rubia. Por eso sintió una gran lástima cuando supo lo ocurrido en la boda roja, lloró por su hermano y sintió una profunda tristeza por el futuro incierto de la chiquilla. Por eso no entendía la carta en la que informaban que Ramsay se había casado con ella. ¿Había sido a la fuerza? No podía saberlo y aquello le inquietaba y firmar la petición a una Invernalia bajo dominio Bolton pidiendo hombres y recursos, le enfurecía. Sin embargo, como Lord Comandante, estaba obligado a hacerlo. La Guardia de la Noche no tomaba parte en los asuntos de Poniente. Transcurrieron varios días desde la boda. Ya era una Bolton. Primero una Baratheon, luego una Lannister, una Stark y, por último, una Bolton. ¿Cuántas veces podía alguien cambiar de nombre? A aquellas alturas, ni siquiera Mayleen sabía quién era ella. Lo único que le importaba de verdad era que seguía floreciendo, no llevaba al hijo de Ramsay aún. La noticia no era del agrado de la chica. Theon Greyjoy, hace mucho que no nos vemos. El hijo de Balon agachó la cabeza y tembló al hablar. Soy hediondo, mi señora. ¿Qué os ha pasado a los hombres del hierro? Vamos, Greyjoy. Mayleen quería comprobar la educación que Ramsay enseñaba a sus perros. Soy hediondo, mi señora. Era como un instrumento. No tenía más identidad que la que le habían inculcado, ni siquiera reaccionó cuando la espada de May se posó en el cuello del hombre. Esto la impresionó. Ramsay se acercó con sigilo por atrás, esperando el combate de prácticas con su esposa. ¿Sorprendida? Preguntó retóricamente el Bolton. Deberías haber visto el proceso. ¿Sorprendida? No, reconoció la chica, produciendo que en el rostro del otro se formara una mueca sombría. ¿Fascinada? Tal vez. Ya veo por dónde vas, te gusta jugar. May lanzó una primera estocada directa al hombro que casi dañó al Bolton. Este la paró en el último momento, lo que le hizo perder la estabilidad y dio ventaja a la chica para el próximo movimiento. Así comenzó la danza de espadas. El arma de May brillaba cuando impactaba contra la de su oponente. Ramsay lanzó una patada al costado de la mujer, que la hizo resbalar y soltar la espada. Cuando quiso darse cuenta, la de su esposo iba directa a su cabeza y, como si de un milagro se tratase, agarró su arma, la alzó y paró el golpe, provocando un estruendoso ruido.
Quizás más de lo que debería, volvió a decir el joven entre jadeos, debido al esfuerzo de la pelea. La pareja continuaba en esa batalla en la que Mai se esforzaba por quitarse el peso de su marido de encima, y es que el hombre tenía una fuerza superior que le impedía levantarse del suelo, hasta que giró sobre sí misma, provocando un desplazamiento del muchacho hacia adelante, buscando desesperado el equilibrio para no caer de bruces al barro. Tan rápida como pudo, colocó la punta de su espada en el cuello del Bolton. Este la observó unos segundos con expresión seria. «Gano yo», retiró el arma del mortífero lugar y se dio la vuelta. Fue entonces cuando el derrotado aprovechó y fue a atacar a la pierna, abriendo una herida de tamaño y profundidad considerables. «Estás muerta. Jamás bajes la guardia si tu rival sigue con vida». «No voy a mataros, mi señor», le dijo ella colocándose la mano en la zona dañada, impidiendo que saliera más sangre de la que ya brotaba, «pero puedo haceros mucho daño». Sin darle opciones, tomó la delantera, lanzó la espada de su esposo por los aires y sacó un puñal de la manga con la que abrió un corte en la mejilla de él. Al final, le dio un puñetazo de la forma en que le hubo enseñado. Consiguió partirle el labio. Maylen dio un paso atrás e hizo una reverencia burlona para luego darle la espalda e irse de aquel patio frío disimulando la cojera. Ramsay la observaba marchar, dudoso. Maylen llevaba un tiempo en Invernalia, sí, más de 4 meses al menos, pero no era eso muy poco tiempo como para que una persona cambiara tanto. Con torturas de por medio, la gente era fácil de manipular al antojo de uno, aunque con la rubia era distinto. Tenía que cambiarla de forma en que todos los dañinos, agresivos y primarios pensamientos de Ramsay se insertaran en la mente de la joven, sin que ésta sufriera daño, o no mucho, alguno. ¿Habían sido 4 meses lo suficiente? En cualquier caso, el bastardo de Bolton lo dudaba y tenía la corazonada de que el corazón de la chica seguía latiendo junto al de Rob. Mientras eso fuera así, jamás podría doblegarla a su voluntad. Fue en busca de aguja e hilo para suturar su herida. Si se le infectaba, conseguiría acabar con ella en pocos días si no lo conseguían las altas fiebres. Enhebrar la aguja no fue lo más complicado, después solo quedó lo peor: coser. Cada puntada le provocaba un dolor agudo que le hacía apretar las mandíbulas. Por suerte, solo le hicieron falta 6 puntos. Cuando los terminó, temblaba y se imaginó el dolor que debió sufrir su padre cuando Bargoat le cortó la mano. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensar en Jaime le llevó a Cersei y todo lo que habían tramado aquellos dos, sintiéndose tan pequeña, tan frágil, tan manipulada. Quería acabar con el poder Lannister y aquella era su oportunidad. Estaba tan concentrada en lo que podría ocurrir que le pasó desapercibido el hecho de que su bebé empezó a llorar. Fue la brisa otoñal la que le hizo dar un respingo y enterarse de lo que ocurría. Eddard berreaba, tenía que cambiarle los pañales y en cuanto lo hizo, el niño volvió a la tranquilidad y sonreía cuando May le hacía carantoñas. Era de lo más relajante y satisfactorio. Luego se sacó un pecho para alimentarlo. «Espero que mi nieto se esté gestando en vos, mi señora». Rose Bolton aparecía muy a menudo para probar a la muchacha y sus dudas hacia ella enfadaban a Maylen y Ramsay empezaba a hacerlo. A estas alturas sería lo más indicado debido a la gran actividad que compartís con vuestro esposo. «Lord Bolton, se me hacía extraño que llevaseis 3 días sin visitarme», rió sarcástica acunando a Ned. «No, no llevo a ningún Bolton en mi vientre». «¿Algo más? ¿Tomáis el té de la luna?» Maylen sonrió y miró al hombre. «Me temo que no os gustará la respuesta. Yo os lo he advertido, pero digamos que vuestro hijo y yo probamos diversas técnicas y en algunas de ellas es biológicamente imposible que me quede embarazada, mi señor». La respuesta horrorizó al padre de Ramsay. No podía creer que utilizara a la joven como diversión cuando la verdadera y única razón por la que Maylen se encontraba allí era hacerse con el poder del norte y mantener la paz con los Lannister. Esa familia fue la que le ofreció el estatus en el norte como guardianes del norte, a cambio de la permanente lealtad al trono de hierro. «Me temo que me veo obligado a hablar con mi hijo». «Muchas gracias». Sin darle tiempo a nada, salió de la estancia, aunque pocos minutos tras aquello, Maylen dejó al niño durmiendo y fue también en búsqueda de su esposo, pero al llegar a la puerta de su habitación, fue capaz de escuchar el sonido de jadeos, gemidos y algunas que otras palabras ininteligibles, por lo que la rubia se decidió a colocar el oído en la madera. «No puedo consentir que deis vuestro amor a esa vulgar zorra». La voz de Miranda era más que reconocible. Sonaba llena de ira y celos. «Es mi esposa ahora y vais a tener que soportarlo. En ese caso, he decidido casarme yo también. He encontrado a alguien y seguro que... Tú no te casarás, ¿por qué?
Una mano la asustó cuando pasó rozando su espalda en un movimiento hecho para llamar su atención. En cuestión de segundos volvió a mantener la compostura, mostrándose fría con el brillo en los ojos que buscaban algo de diversión. Se trataba de un muchacho joven, alto y fornido que Ramsay había reclutado un par de semanas atrás, que tenía más pinta de salvaje que de bastardo. Oh señor. Si buscabais a vuestro marido, me temo que no se encuentra disponible. Informaba sin quitarle de encima esos ojos azules que le parecieron hasta extraños. Has llegado tarde, ya me he dado cuenta de eso, Sir. Evan. Evan a secas, se adelantó el misterioso chico. Tal como crees, soy más salvaje que soldado, aunque no deberíais retarme a un duelo. Estaba claro que el joven desconocido le estaba tomando el pelo. No solo por la manera de dirigirse a ella, sino porque la sonrisa de autosuficiencia que le aparecía por los labios no dejaba duda alguna. Os creo. Respondió sin dar pie a continuar una conversación. Luego, el muchacho la miró de arriba a abajo y el tal Evan se cruzó de brazos, observando la forma en que Mayleen meditaba varias opciones. ¿Qué? Si yo fuera Ramsay no me conformaría con una triste doncella de compañía teniéndoos a vos como esposa. No os preocupéis más, venid conmigo, os enseñaré a combatir. Podría derrotaros. Declino la oferta. Como gustes, Lady Bolton. Sin insistir más, el joven tomó la mano de la rubia y la besó con cortesía. Le sonrió con una dentadura blanca y se alejaba. La oferta sigue en pie. Mayleen se despertó sola un día más. Eddard continuaba durmiendo, por lo que optó ir a desayunar. Bajó descalza en los pantalones, camisa y chaleco de cuero que se acostumbró a llevar desde el momento en que llegó al hogar de los Bolton. En el comedor se encontraban varios hombres, criados, Rose y su hijo. Este estaba más alegre que de costumbre, lo notó cuando al colocarle las manos en sus mejillas, depositó y pequeño beso en sus labios. Mayleen sonrió extrañada. Nunca antes le había visto hacer algo así, ni siquiera estando tan eufórico como parecía. Mi señor. Es increíble. Tenemos que celebrarlo. Le tendió una copa de vino que ella aceptó sin pensar. Tu madre ha sido detenida por orden de la fe y se encuentra encerrada por haber mantenido relaciones incestuosas con su hermano. Una lástima que Tywin no viva para creerlo. Por otro lado, tu padre se dirige a Aguas Dulces a comenzar un asedio al castillo. Brinden se niega a rendirlo, ni siquiera a costa de que la vida de su sobrino, Edmure, corra peligro. Nunca tuvo demasiado aprecio por él. Yo también preferiría verle desollado colgando en el patio. No tenía sesos en la cabeza y lo único que le movía era la gloria. Dictó sin titubear la joven esposa. Así me gusta. Oh, me olvidaba de lo más importante. Por la sonrisa que asomaba, supo que aquello era algo que conseguiría romperle el alma. Como he dicho, Sir Jaime se encuentra en un proceso de asedio, pero hace 2 semanas volvió de las soleadas tierras de Dorne. Quiso ir a rescatar a su pequeña hija perdida. Tu hermana Myrcella estaba a punto de llegar a desembarco cuando de la nariz y boca empezaron a salirle chorros de sangre. Las palabras golpearon como un mazo las entrañas de Mayleen. De repente cayó en brazos de Jaime, murió. Una verdadera lástima. Estoy segura de que esa pequeña bastardilla tenía un corazón bondadoso, como vos, masculló esto último mirando a su joven esposa por el rabillo del ojo. ¿Qué dices? ¿Cómo ocurrió? Preguntó con la voz quebrada, manteniendo la posición todo lo que pudo. Ella haría arena. Usó alguno de los venenos que también caracterizaron a Oberyn Martell. Esa puta. Estaba airada con Cersei. Sería un buen regalo de bodas que me la entreguéis, mi señor. Ramsay meditó la proposición de su esposa. Cada vez veía más de él en ella, cada vez había más rabia e ira en su interior. Cada vez dejaba más atrás su corazón y se regía por esos sentimientos que crecían en ella. Pronto se transformaría en la asesina que necesitaba. Aún era pronto, pero Mayleen parecía segura de sus palabras, de sus acciones. Podía ser que Ramsay fuera mejor de lo que él mismo esperaba. Mayleen escapó tan pronto como pudo del comedor, saliendo a los patios, divisando a Evan. Tomó una espada y se dirigió a él amenazante. Comenzaron a batallar. Evan era muy bueno, ágil, astuto y calculador. Un asesino. Él descubrió que la chica era más fuerte de lo que opinaba. El pequeño y frágil cuerpo de May engañaban a cualquier hombre, rápida y letal. Veo que cambiasteis de opinión. No recibió respuestas, solo más estocadas furiosas, una de las cuales le hizo soltar su espada y se vio obligado a luchar con el cuerpo. May se dispuso a soltar también su arma, aunque acabó derrotada en cuestión de minutos. Si hubiera sido una batalla real, habría muerto estrangulada contra el suelo y manchada de sangre y barro.
Estaba claro que aprendía con rapidez, que era osada y ponía todo su empeño en ser una guerrera, pero convertirla en una guerrera iba a costarle mucho trabajo, sudor y sangre. Sois mejor de lo que creía. Lo cierto es que nunca nadie ha esperado grandes cosas de mí. Hizo caso omiso al joven y volvió algo calmada a su habitación, dirigiéndose a la bañera. Nada la relajaba más que el agua caliente. Ariane le preparó todo en cuanto lo pidió, luego salió de la estancia en busca de algo. Al desvestirse para meterse en el agua, Mai pudo verse los grandes cardenales, cortes y arañazos que se había ganado y, aunque pudiera sonar extraño, se sentía bien con ellos. Le recordaban a cada logro, cada hazaña. Eran parte de su persona, de ser una Bolton. Ariane, déjame estar a solas, tengo. Ordenó cuando escuchó el crujir de la puerta. Ojalá se tratase de ella, ¿verdad? Susurró su voz sobre su nuca. Esto hizo que se le pusieran los vellos de punta. Mi amor, os amo con todo mi corazón, respondió dándose la vuelta y besando sus labios, ¿no os temo que necesitáis? Mi padre ha hablado de herederos, debes estar embarazada. Me temo que hemos hecho muchas cosas y con ninguna de ellas puedo daros tal cosa, mi señor. Además, jamás dejaré que un hijo vuestro se críe dentro de mí. Claro que lo harás. La interrumpió agarrándola del pelo y tirando de este hacia atrás, de forma que el cuello y la yugular de Mai quedarán expuestas, era parte. Escuchadme bien. No vais a tener ese privilegio mientras la zorra de Miranda yazca con vos en nuestra cama. De la misma forma que yo soy vuestra, vos sois mío. Solo mío. Niñata estúpida. Se metió en la bañera sentándose sobre Mai, salpicando todo a su alrededor. Estaba tan colérico como excitado, eres mía, me perteneces. Demostradme que sois digno de mí. Maldita. Ahogó sus palabras cuando la mano derecha de Mai agarró su género. Estaba tan duro que hasta ella se excitó, llevando su mano izquierda a las nalgas del hombre. Bastarda. Eso es lo que soy. Vuestra maldita bastarda, vamos, a hacerlo. Estaba segura de que aquella vez habría servido. Podía notar que un Bolton gestaba en su interior. Ramsay dormía aún sobre la cama, así que esperó a que despertara, tenía una propuesta. El ejército de los Lannister está muy dividido. Una parte en Aguas Dulces, la otra en Desembarco del Rey. En Roca Casterly no quedan más que unos pobres desgraciados que no tienen ni idea de obedecer. ¿Qué propones? Cuentas con un ejército de 20.000 soldados, déjame 10.000 a mí y tomaré la roca. Derrocaremos de una vez a Cersei. Será un ataque limpio, nadie nos verá llegar, nos haremos con rehenes y minaremos la moral de Jaime y destrozaremos el legado de Tywin. Rendirán pronto el castillo. Está bien, respondió sin oponer resistencia a la marcha de la joven, como en un inicio Mayleen hubo pensado. Partirás mañana y un hombre te será de consejero, pero recuerda que te haré llegar un cuervo para cuando tenga lugar la batalla contra Stannis. Vas a estar en ella. Aquello le iba perfecto al muchacho, tenía a Lord Baelish de camino a Invernalia junto a Sansa Stark. Aquella era su defensa. Si Mayleen caía en la batalla tendría a la bonita hermana del joven lobo, una verdadera Stark. Podía ser que ésta nunca se doblegara como la sureña, que no se transformara en la demente que había hecho de Mayleen, pero haría que el resto de señores que no le habían jurado fidelidad, hincaran la rodilla de una vez por todas. Se vistieron y fueron a ver a los soldados, a los que expusieron la nueva hazaña y la posibilidad de ser el que acompañara a Mai como consejero. Hubo 3 voluntarios y el bastardo Bolton fue quien dictó la sentencia. Evan acompañará a mi amada esposa hasta los dominios Lannister. 10.000 de mis soldados irán con vosotros. Se retiró de la sala a hablar con su padre sobre su nuevo plan, cuando el elegido se acercó al oído de la muchacha y le apartó con delicadeza el pelo para colocárselo detrás de las orejas. Buena jugada. Una huida limpia y con hombres armados. Maravilloso. No voy a huir. Voy a entregarle Roca Casterly. Respondió sin mirarle a la vez que se alejaba. Era la primera vez que se sentía poderosa. Encabezaba el pelotón de sus 10.000 soldados. Llevaba una armadura real, un caballo de guerra negro como el tizón tan grande que desde lo alto creía poder ver a todos a sus pies. Junto a ella estaba Evan, orgulloso sobre su semental cobrizo, con esa mueca de estar disfrutando aquello. Tras ellos se hallaban los banderizos, que sostenían el estandarte de los Bolton tan arriba que podrían verse desde varios metros de distancia. En esas 2 semanas de viaje estaban a punto de llegar al cuello, donde Walder frenó o se haría no dejarles pasar. Los Bolton eran en esos momentos aliados de los Frey. Montaron campamento para descansar tras los últimos días en los que no cesaron ni un momento en el camino.
La mayoría estaban agotados, pero Ramsay les dejó marchar con varios animales vivos para comer, entre ellos cabras, ovejas y gallinas. Además de otras frutas que quedaban sin estar podridas que recogían cuando atravesaban los campos del norte. El ejército pudo, de esta forma, recobrar sus fuerzas y descansar junto a una hoguera. Mayleen, por su parte, estaba en su tienda, sola, observando los mapas, meditando la entrada en el hogar Lannister. Deberíais salir, las tropas tienen un buen humor. Llamad la próxima vez, Evan. El joven rodó los ojos y se acercó con un plato de comida que le había llevado. En ocasiones, Mayleen se encerraba demasiado en su cabeza y se olvidaba de que debía comer. Se me encomendó protegeros y manteneros con vida, mi señora. No importa cuán desagradable intentéis ser. May se le quedó mirando unos segundos, torciendo la mandíbula. Luego le acercó el mapa. Tengo varios planes más, pero tenemos que evitar ser vistos en las tierras de los ríos. Por lo que tengo entendido, los Tully patrullan a menudo en busca de desertores u otros soldados de otros bandos. La rubia contemplaba los centelleantes ojos azules de Evan, expectante a que dijera algo. Dar rodeos para evitar algunos pueblos nos ahorraría problemas, aunque quizás nos tome un par de días más. ¿Pedís mi consejo? Es por lo que estáis aquí. Le recordó sin apartarle la vista. Al final, fue Evan quien la bajó, siempre jocoso. Fue a sentarse junto a la princesa. Él también tenía más planes. Creo que deberíais acompañarme, mi señora. Tengo una sorpresa que os gustará. Respecto a eso, dijo señalando los papeles, 2 días más no nos retrasarán demasiado. La tomó de las manos para hacerla levantar, luego la atrajo con fuerza a él, quedando pecho con pecho. ¿Sabéis cuánto os jugáis al hacer esto? Ramsay no está con nosotros, no tiene por qué enterarse, reconoció con una sonrisa de medio lado. ¿Quién ha hablado de Ramsay? Mayleen le apartó empujándole con las manos, a lo que Evan le guiñó un ojo. La respuesta de la chica le había sorprendido bastante. Esperaba alguna bordearía, pero no una especie de amenaza. Sin embargo, una sonrisa apareció en el rostro de Evan. Y es que todas las palabras que salían de la boca de May surtían el mismo efecto en él. Salieron de la tienda, atravesando la cantidad de tiendas, gentío y caballos, quedando casi en la entrada del bosque hasta que el chico la hizo parar. Él siguió adentrándose y buscó en diferentes direcciones, luego salió hasta donde se encontraba Mayleen de nuevo, con los brazos cruzados y cara de fastidio. Lleva unos días tras el pelotón. Una sombra marrón oscura salió tras Evan, provocando que May arrugara, confusa, la frente. La sombra fue tomando forma hasta que a toda velocidad se echó sobre la princesa Bolton, que reconoció al animal que le lamía la cara y meneaba con alegría la cola. Viento gris. El gran huargo la había perseguido allí donde iba, sin ser descubierto desde que volvió a Invernalia. Un par de lágrimas descendieron por las mejillas de May, pronto se las apartó y miró a su acompañante con el lobo junto a ella. Evan había hincado la rodilla y puesto su espada en alto. Mi espada es vuestra, mi vida es vuestra, Lady Mayleen. Lucharé y os defenderé desde este día hasta el final de ellos. Evan había jurado fidelidad a Mayleen, no a los Bolton, a ella. Creía que era porque el joven se sentía atraído por ella, que podía ser cierto, pero era por mucho más de lo que aparentaba. Evan tenía más que claro que Mayleen escondía algo. Llevaban cabalgando otros 4 días y la unión del gran lobo, que perteneció al joven lobo, incomodaba a varios soldados tanto como a los caballos del ejército. Los animales comenzaban a piafar nerviosos siempre que sentían demasiado cercana la presencia del huargo. Sin embargo, todos coincidían en la ventaja que suponía tener al fiero animal junto a ellos. Claro que era mucho mejor que tenerlo tras ellos, puesto que solo obedecía a Mayleen, quien recordó las caras de los Freys que tuvieron que abrirles paso hacia las tierras de los ríos, estaban tan desconcertados como atemorizados. Sois una traidora. Gritó uno de ellos. Soy la esposa de Ramsay Bolton. Se me ha encomendado una tarea y vais a dejarme pasar. Viento gris amenazó con sus fauces hasta que les fue abierto el paso. Aún sin virtud has sido aceptada en matrimonio por otro hombre, recordaba el Frey que debía ser otro de los hijos o nietos de Lord Alder, no debéis ser solo una cara bonita. Rió con desdén el hombre que le iba a abrir paso al otro lado del puente. Mayleen iba a hacer caso omiso a las palabras vacías, pero fue Evan el que montó en cólera. Esta mujer es la señora del norte. Debéis tanto respeto y fidelidad a su esposo como a ella. Las venas del cuello del joven de ojos azules habían comenzado a hincharse ante el discurso improvisado que estaba comunicando en pro de Mayleen. Ella sonreía con altanería y miraba a los Frey por encima del hombro,
Es ella lo que se encuentra hoy a punto de librar una batalla contra la casa Lannister, no su esposo. Ella lo que comanda un ejército que podría arrasar vuestro paso. Yo que vosotros me diría mis palabras antes de hablar. Evan entrecerró los ojos y miró a los otros tipejos de arriba a abajo con desprecio. Casi le faltó escupir al suelo. ¿Acaso amenazáis con abatir a nuestras fuerzas, salvaje? Siseó el Frey con un tono amargo. No sé, podría. Vos no vais a comenzar ningún ataque, se apresuró a decir Maileen con un tono que no dejaba espacio a la réplica, porque yo doy las órdenes a los soldados. En cuanto a vos, Ser Aemon, respondió el pariente de Lord Alder. Ser Aemon, tratad de recordar con quién estáis hablando, si no, no será mi esposo quien se encargue de vengar mi honor. Los hermanos, primos o lo que fueran entre ellos, agacharon finalmente la cabeza en señal de aceptación de las palabras de la rubia y le permitieron el paso a ella y sus huestes. Una vez en las tierras cercanas a Aguas Dulces, fueron testigos de las consecuencias de la guerra. Los campos estaban totalmente barridos, no quedaba una sola fruta, puerta o granja sin saquear, aunque no podía saber si se trataba por parte de los Lannister o de los Tully. Evan, voy a encomendarte una tarea importante, dijo observando los áridos campos de su alrededor, en cuanto tomemos el castillo, vais a quedar como castellano del lugar e izaréis la bandera de los Bolton sobre las torres de Roca Casterly. A continuación, saldréis junto a 300 de los hombres en dirección a Dorne. Hallaría arena. Exacto. Vais a secuestrarla y vais a traerla viva a Invernalia. Estaré esperando junto con mi esposo vuestra llegada. Estoy segura de que mi abuelo, Kevan Lannister, sabrá llegar a un acuerdo conmigo. Está hecho, mi señora. Les hicieron falta otros tantos días más de trayecto para alcanzar el castillo. Muchos de los soldados allí presentes estaban deseando atacar en el momento de la llegada, pero Mai tenía más honor que todos aquellos patanes, por lo que se dirigió a las puertas con una bandera blanca sobre su caballo y seguida del gigantesco lobo. Le abrieron las puertas tan pronto como la vieron. Kevan fue a recibirla. Traicionaste a nuestra familia, ¿cómo osáis insultar la memoria de Tywin viniendo hasta aquí? Ella esperó a que su otro abuelo se calmara. Ellos me dieron la espalda a mí. Aún así os estoy avisando. Tengo un ejército de 10.000 hombres esperando mis órdenes. Entrega el castillo y no correrá la sangre. Todo aquel que carga a la espada contra su familia queda maldito. Kevan sonaba amenazante. Nuestro apellido está manchado desde hace años. Soy una Bolton, Tywin ha muerto y tu casa jamás será lo que fue. Rendidme el castillo o morid en el intento. Maileen no se mostraba con actitud de parar aquello, sabía que Kevan no la estaba tomando en serio. ¿Qué es? ¿Un regalo de bodas? Una amenaza. Recuerdo que os conocí hace muchos años en la capital, tendríais unos 11 o 12 años, ambos hicieron memoria y los puntos de vista de ambos eran muy distintos, toda una señorita, una copia exacta de vuestra madre. Vestíais con vestidos de tela miriense y amabais a vuestra familia. El mundo cambia, Ser Kevan, y las personas evolucionan. La casa Lannister ha sido la más poderosa de todas a lo largo de la historia de Poniente. Los muros de esta fortaleza jamás han sido penetrados por ninguna horda de norteños. La cara del hermano de Tywin se volvía roja por segundos y Maileen alzaba la ceja izquierda, expectante, no será diferente hoy, no bajo mi mando y mucho menos ante una de los nuestros. ¿Elegís la violencia, entonces? El silencio confirmó su decisión. Pues que así sea. La muchacha apretó los flancos del animal y se marchó de allí. Viento Gris esperó unos segundos, estaba analizando al anciano, luego siguió a la chica. Sonaban los cuernos de guerra, primero los de Maileen, luego respondieron los de los enemigos. Va a haber batalla. Lo estábamos deseando. Evan salió en dirección a los arqueros, dispuestos en una gran hilera. Gritaba a todos ellos que cargaran, y cientos de flechas se prendieron en fuego. Mai no quitaba ojo de las torres del castillo, aún se colocaban hombres esperando defender la fortaleza de piedra. Cuando queráis, princesa. Evan volvió a situarse a su lado, ya con la espada en la mano. Soldados. Disparad. Una primera oleada de flechas surcó el cielo. Ver el cielo iluminarse cuando las flechas prendidas sobrevolaban sus cabezas causó el florecimiento de otro sentimiento en el interior de Maileen. No era capaz de describirlo, pero era adictivo y no quería que cesara. Las llamas impactaron en las torres, haciendo que éstas se incendiaran y el fuego comenzara a devorar poco a poco el terreno. Disparad. Volvió a ordenar la joven guerrera, creando un nuevo fuego. Pronto los enemigos respondieron con la misma técnica, a lo que los soldados Bolton se defendían con sus alargados escudos. Adelante.
La primera horda de sus filas, Mai Len incluida, se acercó al portón con un tronco, esperando poder derribarlo. Los primeros daban los fuertes golpes, los segundos colocaban sobre sus cabezas los escudos, evitando las flechas y piedras que les arrojaban, y desde atrás, Evan ordenaba a los arqueros que continuaran los ataques. Cuando las flechas alcanzaban a las filas enemigas, estas caían hacia el portón, donde las espadas les atravesaban y dejaban morir. Kevan Lannister estaba asombrado y muy airado, por lo que decidió lanzar el peligroso aceite hirviendo. Las puertas estaban a punto de ceder. Pese a la distancia, Evan vio lo que estaba a punto de ocurrir y supo que aquello acabaría con las vidas de todos a los que el aceite alcanzara, incluyendo a Mai Len. Esto le hizo parar a sus hombres y tomar su arco, lo cargó y disparó. La flecha en llamas impactó en el inflamable líquido. Explotó, y con él varios hombres de los Lannister. Muchas rocas y soldados volaron por los aires. Esto fue toda la distracción que hizo falta para hacer que la puerta cayera y las tropas Bolton entraran para hacerse con aquel castillo. Mai Len continuaba a la cabeza y fue la primera en comenzar la batalla. Cientos de enemigos se cernieron contra ellos sorprendiéndola, puesto que había esperado un número menor de guerreros, aunque no tuvo demasiado tiempo para pensar, pues el comandante de las tropas de a pie trató de acabar con ella. Mai paró el primer golpe y se deslizó a la izquierda, para volver a probar a lanzar un ataque. El sonido del metal chocando, los hombres gritando y el olor de la sangre creaban un desconcierto mayor en la joven. Cierto era que aquella se trataba de su primera batalla. Era el momento. Evan sabía lo que debía hacer en caso de que las fuerzas Lannister fueran más de las esperadas. Se dio la vuelta, tomó un caballo que uno de los soldados retenía y galopó hasta la orilla del mar, dejando atrás la encarnizada batalla. Desde esa orilla, solo se observaba humo, polvo y fuego y escuchaban los gritos de los guerreros. Es el momento. Subió a uno de los 20 botes que habían construido para adentrarse en Roca Casterly por otra vía secreta y poco conocida. Remaron con la mayor energía que pudieron y al llegar a las cloacas, continuaron a pie, escuchando en sus mentes las direcciones e indicaciones que Mai Len les hubo dado varios días antes de la batalla. Corrieron hasta dar con las alcantarillas que les harían penetrar en el corazón de la fortaleza. El asesor de batalla fue el primero en atravesar esas pequeñas puertas y ayudó a levantar las demás, permitiendo a sus compañeros entrar tras él, de forma que poco a poco unos 300 hombres se encargaron de sembrar el caos en una pelea que los Lannister creían ganada. Evan se abrió paso entre los desconcertados enemigos que no tuvieron tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo. La hermosa hoja de su arma pasó de un plata brillante a un rojo carmesí en cuestión de segundos, gritaba a sus hombres que no se rindieran, que aquel castillo era suyo. Desesperados por alcanzar la entrada del lugar y socorrer a las tropas de Mai Len, algunos de los Bolton murieron, pero cuando tras la marea de enemigos, Evan divisó los orbes verdes de Mai Len, recuperó la energía que le había costado llegar hasta allí. Pronto los de ella se posaron en la mirada sincera y esperanzadora del muchacho, confiriéndole seguridad en que todo iba a salir bien. La hoja de una espada enemiga hirió a Mai en el hombro, algo que la hizo reaccionar y concentrarse. Dio un grito de ira y le dio una patada en el vientre a su atacante. «Esto no son juegos, niña». Se burló el hombre. Cargó de nuevo contra Mai. En esa ocasión la chica utilizó su ligereza en su beneficio apartándose en el último instante, por lo que el soldado se desequilibró. Mai Len hundió la espada en la espalda del caído. Se sintió bien, como la adrenalina subía a su cuerpo y la llenaba. Escuchó otro grito a su espalda. Otro hombre corría hacia ella, le esquivó agachándose y atravesó el pecho de este. Continuó moviéndose por los escalones del lugar, atravesando el campo de cadáveres que había a su paso tanto de su ejército como de los Lannister. Descubrió que 2 soldados estaban a punto de encontrarse con ella, uno delante y otro a su espalda. Se lanzó contra el de atrás, parando estocadas furiosas, escuchando a Evan en su cabeza. Querrán acabar rápido contigo por ser mujer. Déjales que agoten su energía y ganarás. Ella también estaba cansada de parar esos duros golpes, además el otro hombre se acababa de unir a la batalla. Mai alzó su arma, bloqueando al primero y cuando estaba a punto de ser alcanzada por el segundo, bajó la espada de sopetón, por lo que el caballero con el que mantenía una batalla, se balanceó hacia adelante, ensartándose por error en la hoja del mandoble de su compañero. Perdió la vida y en cuanto fue consciente de ello, saltó hacia atrás para esquivar de nuevo al tipo del mandoble. Lo hizo 2 veces más, a la tercera desvió la hoja y colocó la suya en la yugular del soldado quien, al verse atrapado, soltó su arma para tomar entre sus manos los brazos de Mai Len. Le dio una patada en las rodillas y cayó al barro, mezclándose con la sangre.
Ella alcanzó su espada de nuevo, gritó y colocó la punta en el pecho del enemigo, volvando todo su peso sobre sus manos hasta que poco a poco, el arma se hundió en la carne del soldado. A su alrededor todo era un caos de polvo, sangre, lodo, muertos y caballos desbocados intentando huir. De entre las sombras un enorme caballero corría hasta ella y Mai se dio cuenta de que un golpe sería cuanto tendría para acabar con aquella mole. Esperó hasta que se acercara y, de repente, uno de esos caballos sin jinete chocó contra el gigante que, desconcertado por el golpe, pareció quedarse ciego por unos instantes en los que la mujer aprovechó para rajar su garganta. Continuó corriendo hasta dar con su abuelo Kevan, al que encontró en la torre de los arqueros. Uno de ellos la vio llegar y disparó una flecha que se fue a hincar en su brazo derecho, que la hizo aullar del dolor. Viento Gris apareció tras ella y se lanzó contra el agresor, al que le arrancó la garganta. Varios de los compañeros del caído entraron en pánico y se volvieron lentos al cargar sus arcos, dándole el tiempo necesario a la rubia para acercarse a ellos y pasarles por la espada. Cada vez que se enfrentaba a uno, utilizaban los arcos para evitar la muerte que les estaba por llegar y, además, procurar que alguno de sus compañeros de batalla lanzara una flecha a aquella muchacha, pero Viento Gris se encargaba de aquello. Muertos los 7 arqueros, Kevan soltó su espada. Vos ganáis, el castillo es vuestro. Ante la visión, ambos ejércitos dejaron la batalla. Los Bolton ganaban y miraban hacia arriba, donde la rubia se alzaba sobre todos. Os dije que era una amenaza, respondió la chiquilla en el oído. Luego le dio la espalda al hombre, que se encontraba de rodillas, para mirar a sus seguidores. Lo había conseguido. Sin embargo, Kevan no iba a rendir Roca Casterly, el hogar ancestral de la familia Lannister, tan fácilmente. Se levantó con gran agilidad, empuñó una daga que Mayleen solía esconder en sus botas y se dispuso a hincársela a la chica en la espalda. ¡Ah! Se escuchó un grito de dolor. Mayleen volvió a girar sobre sus talones para averiguar qué ocurría. El gran Wargo había tumbado al Lannister. ¿De verdad pensabais que podríais matarme por la espalda? ¿Dónde ha quedado vuestro honor? ¿Creíais que os dejaría tomar la roca por las buenas? Prefiero despojar mi honor que permitir que una niñata como vos se adueñe del castillo, escupió las palabras con rencor. Mai fingió una sonrisa seca y dio un paso atrás. Tendréis que aceptar que eso es exactamente lo que ha ocurrido. Oh. ¿Erais diestro, me equivoco? La rubia miró a uno de sus guerreros para dirigir la trayectoria de sus ojos a la mano derecha de Kevan. El soldado le dio un enorme golpe a la muñeca del más anciano, haciendo crujir todos los huesecillos de la articulación. El Lannister rugió de dolor. «Estáis enferma», farfulló con ira y lágrimas de impotencia. Si fuera un hombre no diríais lo mismo. La muchacha volvió a su posición inicial, mirando al frente, hacia su ejército. Viento Gris asomaba la cabeza por detrás del cuerpo de Mayleen. ¿Quién dijo que Tywin era inmortal? Gritó desde lo alto, sintiendo de nuevo aquel sentimiento tan adictivo, quien creía que la roca era infranqueable. Roca Casterly es nuestra. Un coro de voces de triunfo se unían a ella y rápido las banderas con el hombre desollado ondeaban en el aire. Los leones habían caído, decidle a Cersei que su poder imponiente ha sido derrotado. Evan tomó como prisionero a Kevan y el resto fueron, bien pasados por la espada, bien encarcelados, dependía de la resistencia que opusieran. Se tomaba la libertad de tomar un baño en un río de los alrededores del campamento. Las enfermeras se encargaron de sus heridas, que fueron muchas más que las que sintió recibir en la batalla. Hombro, brazo, muslo y varios moretones por el costado. Por eso, cuando el agua acariciaba cada zona malherida de su cuerpo, un escozor desagradable le recorría la espalda. Viento Gris se limpió solo, apenas le tocaron, pero él acabó con la vida de más de 10 hombres. 3 de ellos, arqueros. Gracias a su presencia y vigilancia de la linde del pequeño río, podía gozar de ese chapuzón a solas, sabía que el Wargo se encargaría de vigilar los alrededores. Mai frotaba allí donde la suciedad y las heridas dejaban mayor rastro. De cualquier manera, pensar en su brutal manera de debilitar el poder de su madre, le hacía sentir feliz. ¿Se estaba transformando en el monstruo que Ramsay le prometió hacer de ella? Una sombra interrumpió sus pensamientos. No sentía vergüenza, en parte porque su cuerpo estaba sumergido en las aguas, también porque no tenía nada por lo que sentirse así. ¿Habéis estado bien, Lady Bolton? Gracias, Evan. ¿Qué deseáis? Venía a darme un baño, mi señora. Largaos de aquí. El muchacho hizo caso omiso a sus palabras, desnudándose en la orilla e introduciéndose en el río. No se trata de vuestro río. Os ordeno que os vayáis de aquí. Evan alzó las manos en señal de obediencia.
Aún así, se lanzó a las profundidades y comenzó a bucear, algo que no gustó nada a la joven Bolton. Sobre todo cuando emergió justo frente a ella. Maylen se puso en pie, dejando a la vista sus inflados pechos, debido a que en el último mes y medio, Eddard no había estado allí para lactar. A pesar de haberse puesto erguida, continuaba mirando hacia arriba. Evan era un tipo alto. El norteño puso una mano sobre la cabeza de ella, peinando con delicadeza los mechones revoltosos. Nadie nos ve. Estamos a solas. Maylen se puso de puntillas, acercándose al oído de Evan, notando cómo la piel de este se ponía de punta cuando sus labios le rozaron. Soy la esposa de Ramsay Bolton, le debo mi lealtad y mi corazón. Porto a su heredero en mi vientre. No vais a tocarme, Evan, a secas, vais a cumplir con vuestro trabajo, que es servirme y obedecer. Estáis aquí porque vos os presentasteis voluntario. El chico agachó la mirada, doblegándose a la voluntad de la mujer. Salí de mi vista porque no queréis descubrir lo que les ocurre a aquellos que agotan mi paciencia. Desprendía una voz firme, rotunda, pero con un tono sensual. Lo hacía a conciencia, estaba segura de que el lado salvaje de su asesor en batalla le replicaría. Evan siempre se lo jugaba todo. Le sirvió verle combatir contra 3 soldados en la batalla a los que derrotó 1 a 1. Me temo que he de correr ese riesgo, mi señora. Alzó los ojos, buscando los de la rubia que le sostenía la mirada 3, 4 y 5 segundos. May sonrió de medio lado, agarró entre sus 2 manos la cara del hombre y le besó apasionadamente. Hubo un par de segundos de indecisión hasta que el moreno la aprisionó contra su cuerpo, sintiendo la fuerza con la que ambos batallaban. May acariciaba la cabellera de su amante a la vez que las manos de este último descendían con suavidad hacia su trasero, hasta que el sabor del hierro se mezcló en sus bocas. May mordió con energía el labio inferior del otro, haciendo que se separaran y los dedos del muchacho fuera a parar a su última herida. Espero que haya sido satisfactorio, Evan, a secas. Me temo que eso es cuanto os puedo ofrecer. Declaró mientras salía de las aguas con la luz de la luna brillando sobre su cuerpo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.